Amigas, amigos, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos a este tiempo de radio y de televisión, desde Antena Huelva Radio para los 80 pueblos de la provincia, para Canal Luz de Televisión y para nuestras redes sociales que todas emiten al unísono. Puedes ver el programa en directo o bien cuando tengáis un huequecito, entráis en YouTube, en Twitch, en Twitter, en Facebook y podéis ver la tertulia. Nos acercamos, parece ser, a unas elecciones autonómicas en el mes de abril o mayo. Es una percepción, ¿no?, que cada vez tengo más información y por las circunstancias que se están dando en los últimos días que podría haber elecciones andaluzas en el mes de marzo-abril. Eso por un lado. No oficial, pero oficiosamente también casi en disposición de decir que el alcalde de Huelva no se presentará a la reelección. Primero por dos razones, porque dijo que solamente estaría 8 años y parece ser que el partido ya está contactando con una mujer, tiene mucho que ver con la Universidad de Huelva y está deshojando la margarita a ver si decide sí o no. La próxima semana ya igual tenemos más información. Sobre las primarias en el Partido Socialista Obrero Español en Huelva, la presidenta de Diputación, Maro Limón, y Gaby Cruz optan a ser máximos responsables del PSOE onubense. Eso a nivel local. Y a nivel nacional, pues imaginaros, ¿no?, el tremendo lío que hay. Hemos visto las cifras de paro, cómo vuelve a subir el paro, cómo estamos ya en 3,5 millones de parados, cómo la inflación se coloca ya en el 5,5%. Hacía 29 años que no ocurría esto. Cómo la cesta de la compra cada vez nos cuesta más, la gasolina, el gas, la electricidad, y estamos perdiendo poder adquisitivo. Tenemos que hablar también de otro hecho histórico, otro dato histórico, que el gobierno social comunista ha batido todos los récords habidos y por haber en cuanto al número de accesorios. Muchísimas cosas que vamos a poner aquí sobre la mesa. Para saludar, vamos a empezar por la derecha, Enrique Arroyo. Abogado, muy buenas. Hola, Paco. Encantado de tenerte por aquí. Esto de derecha, yo no tengo complejo ninguno. No, porque tú te consideras... Perfectamente determinado. Vamos, se lo estaba diciendo, sí, a los contertulios, estoy perfectamente definido. No pasa nada, ¿no? Soy el hombre de derecha, no, que digo que no tengo complejo. Sí, no pasa absolutamente nada. Carmelo Romero también es abogado, diputado nacional y alcalde de Palos de la Frontera. Carmelo, muy buenas. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Mira, muy elegante. Vengo de un acto ahora con la Guardia Real que se ha hecho en La Rábida, donde ellos han arriado la bandera, sí, y ha dado el toque de oración, y el ayuntamiento en pleno ha estado allí, sí, presente, junto con muchos ciudadanos de Palos que han querido agasajar a la Guardia Real. Sí, un acto muy bonito. Un acto muy emotivo, un acto muy emotivo, muy bonito. Muy bien. Te tengo que preguntar también por el antiguo puerto de Palos, el primitivo puerto de Palos de la Frontera, que se han hecho unas excavaciones, que ya era oficial, ¿no? Pero quien dudaba de que si el puerto estaba donde se han encontrado los restos, ya con esos restos no hay duda, Carmelo. No, ya no hay duda. No hay dudas. Y además, no solamente viene avalado por los restos, sino también por una serie de documentos escritos importantes que dice el sitio más o menos donde estaba el puerto. Y sobre todo, ya lo están conociendo la gente. Se ha puesto en marcha, junto con la Fundación CEPSA, se ha puesto en marcha una serie de visitas. Concretamente, el sábado pasado fueron 150 personas, no puede ir a cualquier hora y como quiera, sino están programadas 150 personas que pudieron visitar, y de la mano de los arqueólogos de la Diputación Provincial le estuvieron explicando todo lo relacionado con el puerto. Y este sábado también va a haber otra serie de visitas, otras 150 personas. Qué bonito. Vamos a ver si algún día veremos el puerto de Palos realmente donde estaba el puerto de Palos hace más de 500 años. Recreado. Eso. Ese es el objetivo. Y de fecha no podemos hablar, ¿no? No podemos hablar de fecha porque estamos hablando de no una obra cualquiera. Ya. Estamos hablando de una obra muy importante, muy delicada, sí, que con carácter histórico y con mucho cuidado. Entonces, mira, yo no tengo prisa. Sí. Quiero que se haga cuanto antes, pero no tengo prisa siempre y cuando se hagan bien. Perfecto. Las cosas. Bueno, saludamos a Carlos Hermoso, también abogado y es diputado por Ciudadanos. Encantado, Carlos. ¿Qué pasa, Paco? Encantado de estar aquí en tu programa. Y Paco Lagares, también prestigioso abogado onubense. Buenas tardes. Encantado. Y gracias por contar una vez más conmigo. ¿Por dónde empezamos? Aquí tengo el boletín oficial del Estado del Tribunal de Cuentas, lo que le exige a Juan Márquez, que fue delegado de empleo, fue también en su día alcalde de Lucena, lo que le exige también a UGT, a Comisiones Obreras y algunas empresas
ubicadas en Huelva relacionadas con ayudas irregulares. Estamos hablando de casi más de 15 millones de euros. Es lo que se le sigue en un boletín oficial del día 22 de octubre y aquí están desglosadas las cantidades. Hay aquí un número de cuentas también, que me imagino que no lo habrán ingresado, y usted dirá, bueno, ¿y qué pasa? Pues si no ingresan, aquí está el número de cuentas del juzgado, esto los abogados saben mucho, ¿no? Cuando llega un embargo que hay que hacer el ingreso, 15 millones tienen que pagar entre todos, y si no pagan, ¿qué pasa? Pues se inicia el procedimiento de los embargos. A este punto y hora no tenemos información de que tanto Juan Márquez como UGT, Comisiones Obreras y estas empresas que estuvieron implicados en esas ayudas irregulares hayan ingresado el dinero. Por lo tanto, empezará el juzgado por el procedimiento de los embargos. Es otro capítulo más de conocidos cursos de formación de la Junta de Andalucía. Hablamos de las encuestas, empezamos hablando de las encuestas. No sé si vosotros sois incrédulos en este sentido, estas no son las de Tezano, ¿eh? Las encuestas internas favorecen a Casado, dice. Cambio de ciclo también en el IBEX, los empresarios se acercan a Casado y amortizan a Sánchez. Las encuestas encargadas por las grandes compañías apuntalan el desembarco del Partido Popular en Moncloa. Génova monta encuentro con empresarios para explicar su alternativa de gobierno si se produce más pronto que tarde. El líder popular ha escenificado durante la semana varias reuniones con empresarios. Bueno, esas encuestas que dicen, el 28% de los votos se le adjudica al Partido Popular, el 25,8% al PSOE, el 15,9% a Vox, Podemos el 11%, Más País 2,8% y Ciudadanos 2,6%. Esto quiere decir que si se cumplen estos porcentajes, el Partido Popular podría gobernar con el apoyo de Vox. Las encuestas tienen credibilidad. La línea, os cuento que yo las miro cada vez que sale, la línea siempre es ascendente. Siempre le dan al PP un poquito más. ¿Son fiables las encuestas o no? Bueno, todavía yo creo que queda legislatura, ¿no? Sí. Hay que esperar, todavía queda un año y pico. Yo creo que ya, una vez aprobados los presupuestos, que los aprobarán y que no creo que quede demasiado tiempo, yo creo todavía, como para darle mucha credibilidad que puede variar mucho el partido todavía. ¿En el partido tenéis encuestas como estas? Sí, hay encuestas, todos los partidos lo tienen. Otra cosa distinta es que el partido la muestre a la luz o la publique. Pero si observa, todas las encuestas que han venido publicándose van en la misma dirección. La encuesta lo que hace es marcar tendencia y todas las encuestas están marcando la tendencia de que el Partido Popular ganaría las elecciones y el Partido Socialista iría a 4, 5, 6 puntos por detrás del Partido Popular. Y también indica que el centro-derecha va a ganar las elecciones. Eso es la tendencia. Luego podrá ser con el 28, con el 30, con el 29, pero esa es la tendencia que hay y, como bien dice, todavía queda mucho trecho por delante. Bueno, y en ese mucho trecho pues puede oscilar un poquito, pero la tendencia es esa y es lo que yo creo que incluso es hasta lo más conveniente. Enrique, las encuestas, ¿te las crees? Estamos hablando de las nacionales, ahora iremos con las autonómicas. No, pero me creo y puede ir al alza, además. Es que, como bien dice Paco, bueno, puede ser una cuestión que habrá que esperar a lo que es la aprobación de la ley de presupuesto, pero estos son los presupuestos del terror, no lo olvidemos, ¿eh? Y eso en España probablemente pueda pesar y hacer que haya más incremento de votos para el PP o incluso Vox o Ciudadanos. No olvidemos que se están pactando directamente con el señor Otegi y hay mucha gente en España que eso no lo olvida. Estos son los presupuestos más indignos que tiene la historia de España en cuanto con quién los está negociando y cómo se está haciendo, con lo cual yo entiendo que puede que sí, la tendencia puede ser el alza para que PP puede llegar a gobernar incluso en solitario, si la cosa sigue así. Esperemos que la inteligencia en España no la haya abandonado, por lo menos los ciudadanos, y recuerden lo que está haciendo este individuo. Yo creo, a raíz de lo que tú has dicho, que está pactando Pedro Sánchez con el señor Otegi. Le has dado mucha al señor Otegi, como dice. Bueno. Está pactando con el terrorista Otegi. Con el terrorista. Con el terrorista, porque Otegi no podemos decir que presunto terrorista. Otegi ha estado condenado por terrorismo. Por lo tanto, está pactando con el terrorista Otegi.
Eso era impensable. ¿Quién se iba a imaginar eso? Pues esa es la realidad que nos ha traído Pedro Sánchez. Eso se llama anteponer el butacón al interés general y, desde luego, yo creo que el ciudadano de a pie eso no lo puede olvidar. Carlos, Yo creo que no. ¿tú te crees? Hombre, yo creo que evidentemente con Sánchez ya no hay líneas rojas. Ya, ¿qué línea roja le queda a Sánchez? Ya no queda traspasado línea todas, roja. claro. No podíamos pensar que se podía dar estas alianzas inconfesables desde el pacto de legislatura y que yo hubiera tenido la continuidad que ha tenido. O sea que yo creo que eso, desgraciadamente pienso que hay un porcentaje de votantes que le es indiferente, desgraciadamente, porque es verdad que esas cosas al final pasan una vez que también de la gente parece que se acostumbra a todo y sigue teniendo el Partido Socialista un voto importante. Yo creo que no hay que confiarse. La gran diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular es que el Partido Socialista va a bailar con cualquiera. El Partido Socialista se abraza y baila con cualquiera, mientras que el Partido Popular solo tiene, quitando alguna coalición canaria y algún pequeño diputado que quede por ahí, solo Vox es quien le puede permitir gobernar. Eso hace que, mientras que el Partido Socialista valora demoscópicamente los números que le dan, victoria o no victoria, el PP siempre tiene que contar con un aliado, salvo que efectivamente se dispare su porcentaje de voto a costa de Vox. Ocurre algo similar a lo que ha ocurrido con Ayuso en Madrid y no sea necesario. Pero en realidad la suma que da el gobierno a Pablo Casado es con Vox, por acción, por omisión, entrando o no entrando en el gobierno. Al parecer, hace un tiempo que ya van diciendo que ya, si les toca entrar y gobernar y comprometerse, esa es la suma posible de sacar a este peligro público que cada día que pasa en el gobierno es, como definió bien el compañero Enrique Arroyo, creo que fuiste tú, los pequeños golpes de Estado, ¿no? Mini golpes de Estado. Micro golpes de Estado desde dentro de las instituciones, porque desde dentro de las instituciones hay una tremenda responsabilidad, que van socavando nuestra democracia. Sí. Pero aparte, también la economía, aparte de que pacte con Bildu, con los terroristas, con los golpistas catalanes, es la economía, lo sangrante de la economía. El aumento del déficit, todo a cargo de la deuda pública, la política del despifarro, los presupuestos del despifarro. Las leyes que están sacando que van contra la seguridad jurídica, contra la propiedad privada. Ya no solo lo de Otegi, hay otras muchas cosas también. Muchas cosas. Bueno, obviamente, a la hora de invertir, mira, piensa cualquier tipo de, ya no solo de fondo, ¿no? Se habla muchas veces de una manera muy agresiva, ¿no? Con los fondos de inversión o los fondos buitre que le llaman algunos. Esos fondos de inversión son inversores que llegan a España, que pueden llegar a España, pueden irse a Portugal o pueden irse a Suecia. Es decir, evidentemente que haya una seguridad jurídica para esas inversiones es básico para que esos fondos lleguen. Los mensajes que da este gobierno son que ahuyentan totalmente no solo los inversores externos, sino incluso las operaciones internas. Si ahora mismo hay una persona, un particular que está pensando en adquirir una vivienda, los mensajes o una segunda vivienda, por ejemplo, y muchos españoles que hay enterrados en hipoteca están deseando vender esa vivienda, ¿no? Porque le supone unos costes a lo mejor financieros muy altos, con estos mensajes que dan, que si vas a tener la vivienda vacía te van a poner el IBI a un 150%, estamos hablando de segunda residencia, no estamos hablando de un uso especulativo de la vivienda. ¿Qué mensaje transmite? No te muevas, quédate corto, no consumas. Lo que peor nos viene en este momento. Hay que dar confianza, y la confianza se da desde la seguridad jurídica, para los de fuera y para los de dentro. A ver qué ocurrencia se le va a ocurrir, valga la redundancia, a Ione Belarra, que todas se las está comiendo Sánchez, o se le va a ocurrir a la pareja o expareja de Pablo Iglesias, o a ver qué tontería van a salir y tal. Eso hace un daño tremendo, porque efectivamente el inversor y el dinero huye de los experimentos. Esas son las circunstancias que están haciendo que Sánchez esté perdiendo el apoyo de la ciudadanía. Bueno, ya por aprovechar el de la ciudadanía, yo creo que la ciudadanía nunca lo tuvo. El de la ciudadanía que levanta España por la mañana rompiéndose el lomo, no tengo ninguna duda que no está con Sánchez. El que quiera poner la manita o la sopa boba y tal, no sé cuánto, puede apoyar, pero la gente que levanta España todas las mañanas con muchísimo esfuerzo, sin duda, no puede estar con un tipo como Sánchez, es imposible. Fijaros el último dato, el gobierno socialcomunista tiene nada más y nada menos que 1.200 asesores, todos a dedo, un 45% más de lo que son necesarios.
65 millones nos cuesta al año pagarle a esta gente. Bueno, algunos no tienen ni tan siquiera la EGB, la Educación General Básica terminada. Y los que pagan impuestos, pues tienen que comerse este marronazo de tener que mantener a esta gente. Paco, lo de las encuestas, bueno, tú has dicho que hay que esperar, que queda mucho tiempo. Lo que sí vi el otro día en la cual la suma de PP y Vox no daba mayoría absoluta. No sé en cuál fue. Ha habido una, sí. Hace unos días. Sí. Y entonces, a ver qué pasaba ahí. Daba 173, 171. Sería el panfleto público. No. Seguramente el panfleto ese, seguramente el que lo tendréis. Pero yo lo he comentado al principio, que la encuesta no es un punto clave y definitivo. La encuesta van marcando tendencias. Nos queda presumiblemente, porque yo estoy convencido de que Sánchez quiere por todos los medios agotar la legislatura, porque sabe que en el momento en que haya elecciones las va a perder. Lo sabe. Porque y yo entiendo que también necesita ir. Es decir, ahora viene mucho dinero, vienen muchas políticas sociales, políticas que pueden crear mucha simpatía, ser muy atractivas para captar votos. Es decir, ha vivido, hay que reconocerle que no ha tenido especial suerte con el tema de la pandemia y, bueno, ahora el tema de la luz, este tipo de cosas. Es decir, es cierto que la gestión no está siendo acertada, pero también es cierto que le ha venido al hombre una situación un poco complicada, ¿no? El año y pico de pandemia que llevamos no ha sido fácil. Y entonces yo imagino que ahora intentarán este año pues resolver y cambiar y retocar todos los números que hay ahora, ¿no? Y para eso va a tener la fortuna de que Europa le va a financiar muchas políticas que pueden cambiar, con las que va a intentar lógicamente cambiar el sentido o esa tendencia. Pero hablando de haciendo política ficción, porque lo primero que digo es que vamos a ver qué pasa dentro de un año y medio, pero con esa política ficción, llegado el caso de que dentro de un año y medio las elecciones den una cifra de 170 entre PP y Vox, pues habrá que hablar otra vez con el PNV o con Canario, ahí está pues esperemos Canario, que Ciudadanos saque por lo menos uno, ¿no? Unión del Pueblo Navarro, también. Bueno, sobre... una cosa, Paco. Sí. Es verdad, llevas razón, no le ha salido bien la gestión al señor este. Le han declarado inconstitucional la prórroga del estado de alarma. Eso lo dije yo aquí, que era inconstitucional. Sí, recuerdo, lo hace bastantes meses. Desde que salió y ya le han declarado la declaración del estado y la prórroga. Y le han declarado también inconstitucional el artículo 107 de la ley de haciendas locales. Se cargan la plusvalía. Corrígeme si me equivoco, pero yo creo que esa ley es de Aznar. Sí, pero yo no estoy hablando de Aznar. Estoy diciendo que verdaderamente la gestión... No, pero escúchame, sí, yo sabía que... Creo. El tiro te salía... no por remediar, Paco, eres de Ciudadanos. Sí, es de Aznar. La ley puede ser de Aznar o incluso puede ser hasta del PSOE. Curiosamente, Conde Pumpido, que está puesto a dedo en el Tribunal Constitucional, como todo el mundo sabemos, ha votado en contra de la declaración de inconstitucionalidad de este artículo. Pero me parece muy bien porque están haciendo verdaderas barbaridades con el tema de la plusvalía. Esa objetividad con la que se quiere calcular lo que tenemos que pagar cada ciudadano por el incremento de los terrenos urbanos, pues me parece que es una barbaridad, porque no es todo es plusvalía. Es que hay veces que también tiene minusvalías, y eso no lo prevé la ley. Y los ayuntamientos... Esa sentencia se sabía que iba a salir en ese sentido. Sí, bueno, se sabía, pero es que lleva ya desde hace mucho tiempo diciendo que iba a venir por ahí. Que iba a venir por ahí. Fue el pionero en la interpretación. Es que hay algunas veces, hay algunos ayuntamientos... Hay algunos ayuntamientos que lo que hacen es que, en vez de decirte que lo que tienes y es hacértelo teniendo en cuenta que es una minusvalía, te dicen que es plusvalía, te cargan el dinero, te cobran el dinero por vía ejecutiva y ahora tiene que ser ciudadano el que reclame al ayuntamiento para que se lo devuelva. Y acreditar que no existe esa plusvalía. Es decir, que me parece muy bien que se hayan declarado de esta forma. Por ser justo, vamos a ver, creo recordar que es una ley del año 2004 de Aznar, en el cual hay que remontarse al año 2004, lo que se está la ley de haciendas locales es un artículo, sí, es del 4 de marzo. ¿Qué decir yo de qué año es? Yo creo que es anterior, yo creo que es de los años 80. En cualquiera de los casos, lo que se declara inconstitucional es un artículo que es el que se viene aplicando recientemente, desde hace algún tiempo, que se está discutiendo desde hace algún tiempo, que es a la hora de liquidar la plusvalía utilizar como referencia el valor catastral.
Claro, en el Es año el 2004 automatismo, el valor el catastral automatismo. era un chollazo. Y en el año 2005 era un chollazo. Y en el año 2006 era un chollazo. Porque en aquel tiempo las viviendas estaban 7 veces por encima del valor catastral. El problema es que ahora no. Claro, ahora cuando tú vas a vender una vivienda y te das cuenta que por circunstancias la tienes que vender por un precio inferior al del valor catastral, pues te llega Hacienda y te dice, no, es que según el artículo 107 yo me remito al valor catastral. Entonces lo declaran inconstitucional. Yo creo que es injusto, sí, porque es cierto que la situación económica está provocando que ahora la gente venda por debajo del valor catastral. Y es una triste cosa que tú vendas porque tengas que vender, porque tengas necesidad y de pronto te lleguen y te digan, no, encima tiene usted que pagar una plusvalía. Pero es injusto ahora. En el año 2005 nadie se quejaba de ese criterio. El tema ha de sido valoración, ni en el 2006. que el hecho imponible es que antes, hasta ahora, ¿no?, que ha salido esta sentencia, era un tema de puro automatismo. Se partía de la presunción de que por el transcurso del tiempo había un incremento de valor. Y ahora ya lo que dice el fallo, y yo he visto referencias de páginas especializadas jurídicas, pero el fallo no me lo he leído, pero bueno, No sé, me la da sentencia todavía bastante... no está. Porque Lo que es el borrador, la ha pasado el borrador, la todavía sentencia no no ha está. salido. Es que eso no se puede aplicar con carácter automático, sino en aquellos casos donde haya habido un incremento, efectivamente se podrá tributar. Pero en muchos casos no se produce, efectivamente, como ha comentado Paco, porque había una situación de crisis y que ahora mismo, bueno, pues hay un mercado inmobiliario por colocar en España gigantesco y no se puede presumir. Obviamente, a las administraciones locales en este caso, pues le va a hacer un agujero, pero a mí no me cabe la menor duda de que se buscarán alternativas para que, porque obviamente hacer una valoración de cada inmueble que se transmite en España, bueno, pues tendréis que contratar a un equipo de técnicos tremendos, ¿no? Se buscará la manera de que se liquide ese impuesto de otro modo, que sea más justo, que sea más distributivo, si me permitís el término, pero yo creo que eso es un recurso, y aquí está Carmelo para decirlo, necesario para la financiación de los municipios, ¿no? Hay muchísimos ayuntamientos que la plusvalía supone un ingreso importante y el medio, algunas veces casi de vida de una serie de ayuntamientos, fundamentalmente ayuntamientos pequeñitos, ¿no?, que no tienen otra vía de financiación. Entonces, a la vista de lo que se ha dicho de la sentencia, que todavía se desconoce los intríngulis de la sentencia, a la vista de eso tiene que haber una reacción por parte del Gobierno para que, o bien si eso se materializa en que va a haber unos menores ingresos, proporcionar ingresos a los ayuntamientos por otro lado. Y aquí ya sale a la luz eso que vienen los ayuntamientos diciendo desde hace mucho tiempo, que se aborde la financiación de las corporaciones locales. Se ha hablado mucho, desde hace ya muchísimo tiempo, de la financiación de las comunidades autónomas, y se ha hecho mucho por la financiación de las comunidades autónomas. La parienta pobre en España son las corporaciones locales, y es necesario también abordar la financiación de las comunidades autónomas. ¿Para qué? Para que ese cuadro ideal que es 33, 33 y 33 se pueda dar. 33% de todos los ingresos que lo maneje y lo administre el Estado, el 33% las comunidades autónomas y el 33% también las corporaciones locales, los ayuntamientos. Hasta que no lleguemos a eso, pues todavía queda un recorrido, hasta que no lleguemos a eso, no se dirá que la financiación de las corporaciones locales está dentro de lo normal. Bien, un poquito con Andalucía, sobre el reparto que la ministra Yolanda Díaz ha hecho de unos fondos de 9 millones de euros. Esto es una auténtica discriminación, lo que ha hecho Yolanda Díaz, que solamente ha entregado cantidades a comunidades gobernadas por el Partido Socialista y ha dejado fuera a todas las comunidades gobernadas por el PP. El consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, ha exigido en esta semana la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Empleo y ha pedido al Gobierno central que explique por qué ha dejado fuera a Andalucía del reparto de 9 millones de euros de ayudas para luchar contra el desempleo juvenil. El reparto de Yolanda Díaz deja fuera a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Bueno, traduciendo, discriminación absoluta, ¿no? No es sorprendente, porque es que no es sorprendente, pero es que... A mí no me sorprende, porque No, pero... Pedro Sánchez es el presidente de los que lo han votado.
lo dio un día con el tema de la Bueno, de la vacuna. Que te vacunó a ti. Espérate, de la ¿sabes? vacuna, por eso te digo, él además que es presidente de los que lo votó, porque a los que les hizo el favor, a los que no lo votamos, para que nos pusiéramos la vacuna. Con lo cual, ya te viene, si ese es el pensamiento del presidente del gobierno, ¿tú me quieres decir cuál es el pensamiento de los aláteres del presidente del gobierno? ¿Cómo puede ser esta? Pero, no sé, pero le pregunto a No, a mí Carmelo. no me sorprende, ¿eh? No sé si... Pero en función de qué ha hecho el reparto, ¿cómo puede justificar ese reparto? ¿En función de qué? Andalucía, Porque me da la gana. en Andalucía no hay jóvenes. No, mira, el reparto que ha hecho para el empleo juvenil, para los jóvenes que están parados, lo ha hecho en función de simpatía política. Como en Andalucía no está gobernando ni el PSOE, ni está gobernando los de Izquierda Unida, han dicho, bueno, pues a esta gente no le doy nada. Precisamente Andalucía, que tiene el mayor porcentaje de desempleo juvenil. El mayor porcentaje. Concretamente en la provincia de Huelva se supera el 45% de ese empleo juvenil, cuando lo normal en España, la media que hay en España no llega al 40%, está en el 39, 38 y pico por ciento, ¿no? Aquí es donde más se necesita. Bueno, pues donde más se necesita le dicen, no te doy nada. Se lo voy a dar a Cataluña, se lo voy a dar al País Vasco y se lo voy a dar a las comunidades autónomas que son del PSOE. Pero al menos lo que nos gustaría que esta señora apareciera en medio de comunicación diciendo, he hecho este reparto en función de... Pues no ha dicho absolutamente nada. Tendría que salir para decir, he hecho este reparto en función de lo que a mí me ha dado la gana. Bueno, por lo menos... Y esa es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad. Pues vale, pues te lo compro, pero que dé una explicación. Al menos. Se puede defender eso, Pero es una disposición, se puede recurrir. Es decir, que no está a salvo, ¿eh? Y se puede vulnerar el artículo 14 de la Constitución, que es el principio de igualdad, ¿no? Y además hay una desviación de poder. Y existen muchísimas cuestiones que sobre todo los administrativistas pueden decir, por aquí vamos y por aquí le puede doler la cabeza, pero sí. Claro, las comunidades autónomas que han sido las cenicientas aquí en esta decisión de esta señora son las que tienen que defender su integridad, y yo atacaría ese porque ¿qué disposición es? ¿Es un decreto? Desconozco. Porque si es un decreto, decretazo se puede ir al contencioso, sobre todo por estas cuestiones. Alguna motivación tiene que tener. Fue un decretazo. Yo lo escribí el otro día. Fue un decreto, Enrique, que te lo confirmo. Por decreto, ¿Cómo va? ¿Que un decreto? Sí. Pues atacable. Ya, por eso te digo. En función Porque de que además atacable ese la reparto, creo que en concepto de la igualdad, donde una está. orden que yo he visto alguna aquí bichando un poco el tema, de 7 de mayo de 2020, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico 2020 para la gestión de las comunidades autónomas con competencias, subvenciones DAL, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Plan de Choque para el Empleo Joven 2019-2021. Es decir, hay una orden, en teoría una orden nacional, que regula este tipo de subvenciones, de ayuda, establece los criterios de distribución y establece toda la forma en la cual se distribuirán estas cantidades. Imagino que esta norma... Seguramente que esa orden está publicada en el BOE no se ha seguido la regla. Seguro que no ha seguido la regla. Bueno, porque esa orden no de ver el decreto para que el decreto y ponerlo en relación con la orden que corresponde a ver si se han seguido los criterios. Y adecuar a la Constitución española, ¿no? No puede estar independiente de la Constitución española, que lo que ha hecho esta señora va contra la Constitución, el artículo 14 de la Constitución. Claro, por eso voy, por eso y el artículo 48 de la ley de procedimiento administrativo. Estamos hablando de que es anulable, existe desviación de poder. Fíjate. Vamos a relajarnos. Bueno, ya estoy relajado, mira. Fíjate lo que te digo. Ya nos lanzamos y es inconstitucional. Es una. Bueno. Perdonadme la expresión, es una putada, otra más, de la que nos hace Pedro Sánchez en unión con los comunistas a Andalucía, a aquellas regiones como Andalucía que son las que más lo están necesitando. Es una putada. Y una putada la que le hace a los jóvenes parados andaluces. Pero fíjate lo que te voy a decir. Eso no es nada, absolutamente nada, en comparación con lo que nos viene haciendo el gobierno socialista a Andalucía, en el que diariamente no se le otorga, o se le quita, más que otorgarle, se le quita 4 millones de euros diariamente
que debieran venir a Andalucía y no vienen. Eso sí que es una gran putada. No una putada, una gran putada, con una expresión, por favor, perdonadme, pero es tan indignante, que la consejera, la ministra, que es andaluza, que es la que maneja el dinero, le diga a Andalucía, no, y a ti no te voy a dar lo que te pertenece. 0 euros. ¿Te lo doy De a todas Cataluña? formas, No, se lo doy a Cataluña. Pero eso son cantidades 4 millones de euros y al diarios. resto de las comunidades Diario. y al resto de las comunidades sí se le están pagando Claro, esas por cantidades. supuesto. Se lo doy a Cataluña, se lo doy Por al País supuesto. Vasco. Lo que no nos da Pregunto, aquí... no eso hay sería- arbitrariedad. Mira, lo que no nos da aquí... penalmente reprochable, eso no podría ser una Y prevaricación. políticamente, podría yo no ser- voy a entrar Hombre, yo no hablo de en la- políticamente, yo no voy a porque entrar- políticamente ya vemos que no hay ningún... Aquí políticamente Yo no voy a entrar responden en dos. la... Pero penalmente, administrativamente sí, no. quiero decir, Penalmente en la no lo vía vamos a penal, llevar. porque eso es La penal no. un reproche político, si es... No, penal No, no un reproche político, eso no es un reproche político. Reproche político es ¿Cómo que no? decir, Un reproche a mí me político. gusta blanco, Si a tú ti se te lo gusta das verde, a pintado Cataluña verde. y no me lo da a mí, ¿por qué Eso- no va a hacer un reproche político? No, porque imagino que habrá alguna norma que justifique el que tú tengas que entregar esas cantidades. Y si hay una norma que justifica que tú tienes que entregar esas cantidades y se la está entregando a Pepe, a Juan y a Enrique no, Enrique se va a quejar. Pero no se va a quejar diciéndote, oye, ¿por qué no me la da? Te va a llevar al juzgado y te va a decir, oye, usted no está incumpliendo no está cumpliendo la norma. Quiero decir, si todo eso está regulado y está normalizado, igual que puede estar esto, la cuestión no puede quedarse en un reproche político, entiendo yo. Bueno, porque no, el reproche tiene político es que haber decir, contencioso siempre haces lo administrativo. mismo y el otro va a decir, sí, yo me No, y río, por- tú te ríes, hombre, vemos el ¿y por qué no telediario, le pegan en el ha ganado el contencioso? Madrid, ha ganado el Barça, Ahora nos nos vamos quedamos al penal. tranquilos. ¿Y por qué no nos vamos al contencioso? O al contencioso. Que es quiero donde decir, es la acudir a los cancha donde la tribunales. tiene que Si la rebajar, cosa donde tiene que es bajar. tan flagrante que Métela acudir a en los el tribunales contencioso. y decir, oiga, mire usted, esto no es una cuestión de responsabilidad política. Bueno, pues esa es la realidad. El ¿eh? golpeteo Esa es la puede ser realidad. con la mano abierta. No nos da para los jóvenes parados andaluces y no nos da diariamente 4 millones de euros que le pertenece a Andalucía. Que le pertenece a Andalucía. Bueno, ¿cómo estáis viendo la guerra entre gobiernos? PSOE, Podemos respecto a la reforma laboral de Fátima Báñez que quieren tumbar. Bueno, Yolanda la quiere tumbar, Pedro Sánchez sabe que esa reforma es buena para el país, pero no se atreve a decirlo. ¿Cómo va a quedar todo? ¿Quién va a ganar La esa situación es batalla? complicada. Yo no sé cómo va a quedar, pero va a quedar final. ¿Coincidís conmigo? O sea, en ahí que, no se va nadie. por lo que percibo, Al final por va a las haber de- un acuerdo, no por sé las cómo, ni cuándo, ni declaraciones de cómo uno y lo van a otro, vender. que Sánchez considera que esa reforma es bastante buena, pero claro, no puedo decirlo. La percepción que tengo, desde fuera, Al final no se hace nada. que no, Se no queda se va a en derogar. stand-by y no se deroga. Que no se va a derogar. Se está resistiendo, ¿vale? Si no vemos Pues no, que no lo van a hacer. Se está resistiendo. Es cierto que las claves que maneja la ministra y todo el sector comunista, directamente o neocomunista, son los que más aversión pueden crear a la iniciativa privada, a la inversión, a la creación de empleo. Son todas las claves más terroríficas que hay. Confundir elementos como la subida del salario mínimo interprofesional en un momento, por ejemplo, de relanzamiento de la actividad económica, ¿no? Donde muchos pequeños autónomos y muchas pymes, con los costes laborales que hay en España, que son muy altos, los costes laborales que hay en España no son como en otros países, son muy altos, ¿no? Están teniendo la duda de, ahora que parece que la pandemia pasa y que puedo afrontar un esfuerzo que lance un poco mi proyecto empresarial o lo que sea, contratar a una persona, pues encareciendo eso, alejamos de ese primer empleo a muchísimos jóvenes. O sea, no pensemos... Y luego muchas veces que parece que hay una mentalidad de que todo lo que no te dé el Estado uno no lo puede conseguir. Muchas veces los primeros pasos, y aquí tenemos todos somos abogados, ¿no? Y todos hemos sabido lo que es arrancar una profesión donde tenías que dar las gracias y no ganabas absolutamente nada y besamanos al que te quería tener como pasante en el despacho. Muchas veces el primer empleo siempre es el primer empleo, quiere decir, es el primer escalón para tu crecer. Parece que no hay más objetivo que si no es lo suficientemente interesante o económicamente rentable ya es inadmisible. Pues no, pues la vida que hace sacrificio, el mercado laboral muchas veces es entrar y conoce gente, se abren puertas. Esto de subir cada vez más ese primer acceso a quien tiene un empleo más o menos consolidado le puede suponer alguna retribución, pero las personas que están deseando entrar en ese mercado obviamente lo alejan. Quiero decir, más gente va a seguir desempleada con unos costes laborales altos. A ver esto cómo, perdón, cojones, nos lo metemos en la No cabeza. acaban de enterarse. No acaban Pero es de que les da enterarse. igual. Sí. Yo es que mi opinión es que les da igual. Les da igual. Parece muchas veces que cuanto peor, mejor. Y ahora lo que hay que darle es oxígeno.
que no estamos hablando de las grandes, que parece todo el empleo, las grandes empresas, que no, que el tejido empresarial de este país es mucha gente que se está partiendo el lomo y que está pagando a sus trabajadores y a lo mejor ellos están dejando de cobrar su sueldo. Cierto, mucho. Y conozco a muchas empresas que han pasado la pandemia y no han echado a nadie, con un tremendo esfuerzo. Y esa vuelta de tuerca, hombre, que de todo habrá en la viña del Señor, pero que dejemos ya de penalizar al mundo de la empresa, que la creación de empleo y el desarrollo de este país depende de que mucha gente le eche lo que hay que echar, invierta su dinero, lo arriesgue, y para eso hay que dar unas condiciones, de verdad. Y estamos en el sentido contrario. Y los capitales hoy están aquí y mañana están en otro país. Es un mercado global, no podemos competir en esas condiciones. La idea de que tienen estas señoras, igual que además es genérica en todos los comunistas, es que la empresa es la enemiga, el empresario es el enemigo y al empresario hay que meterle fuego. Lo normal, la coherencia económica dice que la empresa hay que cuidarla. Es más, el trabajador tiene que cuidar a su propia empresa, es de donde vive. Y como elemento de producción tiene que cuidarla. Y además tiene que tener la suficiente, al menos el espacio para poder generar empleo y a la misma vez generar riqueza. Es que también se paga impuestos, no solamente se contrata, se paga impuestos, se contribuye. La empresa es importante en un Estado. Esta señora piensa que es que el Estado va a ser que mantenga a todo el mundo aquí. Y si se mantiene a todo el mundo aquí el Estado, ¿quién contribuye al Estado? Se está disparando el déficit otra vez. Es decir, esta señora lo que va a decir, lo que va a conseguir con esta forma es un Estado fallido. Pero tú sabes lo que va a conseguir. Tú sabes lo que va a pasar, ¿no? Dentro de año y medio. Ahora te lo explico lo que va a pasar. Te voy a describir la escena que vamos a vivir en año y medio. Más de economía. El Banco de España reducirá su previsión de crecimiento de forma significativa para este año y en menor medida también para 2022. Así lo ha anticipado el gobernador Pablo Hernández de Cos en su comparecencia en el Congreso para analizar los presupuestos generales del Estado. ¿Qué va a pasar dentro de año y medio? Ahora vemos a un país calmado, no hay huelga, no hay manifestaciones. En año y medio... En un año y medio, si gana el Partido Popular las elecciones, vamos a tener las calles inundadas con comisiones obreras y con UGT diciendo que este país se va al garete. Te pregunto, Carmelo, imagino, porque ya es que esto lo hemos vivido. Te lo anticipo. Esto no es algo nuevo, ¿no? Que esto ha pasado ya en España 2 veces desde la democracia. Imagino llegaréis al poder, esto estará como un auténtico solar, disparado el déficit, deuda pública, y ¿cómo se soluciona eso? Pues recortando. Pues y trabajando. Y eso significa gente en la calle. Y teniendo, sí, por favor, claro. Cuando gobierna el PSOE, los apéndices del PSOE y de los comunistas son los sindicatos, UGT, comisiones obreras y sindicatos por el estilo, ¿no? Cuando no gobierna el PSOE, son los sindicatos, que son apéndices de los partidos, los que se van a echar a la calle. Es como si fueran los partidos y demás. Y eso es así. Y fíjate lo que está pasando en este momento. Cuando estábamos creando empleo, gobernaba Rajoy, creando empleo a razón de 3.500 empleos diarios, pues salían los sindicatos y decían, es que el empleo no es suficientemente de calidad. No es un empleo de calidad. Es empleo. Es empleo. Entonces, lo de la calidad ahora, ¿cómo se come? ¿Cómo se come ahora lo de la calidad? ¿Y cómo están los sindicatos? Pues callados, como tú en alguna ocasión has dicho que está metido en un sarcófago y de ahí no va a salir y que no, hasta que no gobierne el PP, pues eso va a suceder. Pero los ciudadanos, a los que nos importa la sociedad en general y a los que nos importa España, tenemos que ser conscientes de que esa gente luego van a salir a la calle cuando llegue un gobierno con sentido común, que no se asocie con comunistas en el gobierno y diga, aquí hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y vamos a intentar hacer lo mejor posible para sacar nuevamente a este país de donde lo quieren llevar los socialistas y los comunistas. Pedro Sánchez y los comunistas, que es una especie de venezualización, es decir, lo mismo que está pasando en Venezuela. Siendo Venezuela uno de los países más ricos de toda América, ahora está en la situación que está. ¿Por qué? Por lo que decía, porque y los empresarios se lo quitan de en medio y ahora el gran empresario es el Estado. Y si no hay nadie que aporte, al final es imposible. Todos. Es que es increíble cómo está. Yo voy a hacer un acopio, mira. Sí. Yo voy a hacer el acopio de mi amigo Barragán,
José Luis Barragán, esto está grabándose, ¿no? Sí. Una apuesta. A ver. En el primer año que gane el PP las elecciones, tenemos una huelga general. Y llevamos 4, que es necesaria, no una, sino 20 huelgas generales, y no ha habido ni una. Gobierno del PP, tenemos la huelga general. Esto es que esto es un dato objetivo, Seguro, es que esto seguro. ha ocurrido. Dentro de un Fijaros, año y medio, sí. vuelvo a poner el programa, y recuérdalo. Hay ¿verdad? razones más que suficientes en este país para haber hecho ya algo, huelga, manifestación por la subida del precio de la luz, por cómo va subiendo el IPC, cómo cada vez tiene menos valor el sueldo de los ciudadanos. No se mueve nadie, pero claro. Y pregunto, ¿harán los sindicatos implicados una manifestación por esto? No habrá nada, no hará nada. No, por esto que voy a decir ahora, por lo anterior que acabo de decir, por esto, el Tribunal de Cuentas, esto no es la primera vez que hablo de UGT y de comisiones obreras implicadas en casos de corrupción casi a diario, ¿no? El Tribunal de Cuentas reclama más de 15 millones de euros al exdelegado de Empleo Juan Márquez, UGT, comisiones obreras y empresas implicadas en ayudas fraudulentas. Aquí yo soy mucho de entrar en el boletín oficial del Estado, les doy una pista para que, si tienen tiempo, y aquí están desglosadas las cantidades de todo lo que tienen que pagar. Es el boletín oficial del Estado del 22 de octubre. En la página 59.046, a partir de ahí, empieza. En la Providencia, el delegado instructor, señor Casamayor, de la Mesa en Madrid, 19 de octubre de 2021, no habiéndose podido notificar a todos los citados el requerimiento de pago de la liquidación provisional practicada el 15 de julio de 2021 en las actuaciones previas, etcétera, etcétera, vamos con la cantidad, un presunto alcance por un importe total de 15.673.702 euros, de lo que corresponde 12 millones y pico a la parte principal y 3,5 millones de euros a los intereses. Aquí aparecen ya las empresas. A Novo Comilín España y a Juan Márquez con carácter solidario por un importe de 392.000, que corresponde 304.000, más intereses, a la Asociación de la Franja Perítica y a María Lourdes Otero en Madrid, etcétera, etcétera. Y ahí van apareciendo aquí también la relación de UGT con este fraude, con este asunto relacionado con la corrupción. Federación Estatal Minero-Metalúrgica de Comisiones Obreras y la Federación Estatal del Metal, construcciones afines de la UGT y Juan Márquez Contreras, responsable contable solidario, entre sí por un importe de 1.900.000 euros, en fin. Y aparece aquí una relación que ocupan 3 páginas de todo lo que tienen que pagar y si no lo ingresan en la cuenta corriente que el juzgado les ha facilitado, pues serán embargados. Pregunta. Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas, perdón. ¿Qué has dicho, juzgado? Tribunal de Cuentas. No, es una cuenta del juzgado en la que tiene que meter el tribunal, dinero. ¿no? No. Una cuenta del juzgado, no. Si el Tribunal de Cuentas es una jurisdicción diferente a la jurisdiccional normal. Vamos a leerlo aquí. Vamos a ver por aquí. Bueno, respondía. El mismo deberá efectuarse en la cuenta receptora de ingresos de juzgados y tribunales. Ah, pues entonces la habrán habilitado. Sí. Porque Iván, es un tribunal, es que el Tribunal de Cuentas no es jurisdicción ordinaria, ¿eh? ¿Sí? Pues aquí lo que pone es eso. Bueno, la misma cantidad, el mismo deberá efectuarse en la cuenta receptora de ingresos de juzgados y tribunales. Bueno, habrá... No se va a embargar. ¿Qué? No se puede, son inembargables las cuotas obreras. No se puede del sindicato, las cuotas sindicales son inembargables. Y la gran mayoría del patrimonio de los sindicatos son cedidos por edificios públicos que fueron cedidos. Es muy complicado embargar un sindicato, ¿eh? Pues efectivamente. Y anda que... Pero una recomendación, si os parece, ¿vale? Para el máximo responsable del RECRE, el presidente, este señor que acabo de nombrar, Juan Márquez, condenado a cárcel, no es buena imagen para el recreativo que se le invite al palco. El pasado domingo estuvo en el palco viendo el partido Recreativo Gerena. Simplemente una sugerencia, recomendación, no es buena imagen para el Recreativo de Huelva invitar al palco a delincuentes. ¿Se puede llamar delincuente porque ha sido condenado a cárcel o no? Es delincuente, Hay ¿no? condena. Hay condena a cárcel, sí. Bueno, pues eso, no es bueno para el Recre que invite al palco a delincuentes, ¿eh? La imagen del decano puede quedar dañada. Lo que pasa es que claro, iba camuflado y dice, bueno, igual no se entera. Sí, me enteré que estaba en el palco. Espero que en el próximo partido el presidente del Recreativo tome nota de esto. Otro asunto más. ¿De qué quiere hablar, Paco? Te veo ahí que estás mirando. ¿Algo importante o qué? No, estaba viendo porque creo que UGT había ofrecido algún edificio, en el caso concreto de UGT, para cubrir los embargos. Me ha parecido leer por aquí. El Tribunal de Cuentas embarga
Yo tengo dudas sobre lo que dice Enrique, que son inimpagables. Las cuotas del sindicato son El impagables. sindicato ofreció Creo los yo. inmuebles como fianza. En Cuando el caso, tiene, si es privativo, claro, si es suyo, porque es que muchos de ellos, mucho patrimonio que tienen los sindicatos son cesiones o préstamos. Son edificios públicos que se ceden el uso a las organizaciones sindicales. ¿eh? Bueno, más cositas. Sobre... Si tiene alguno suyo, pues a lo mejor has dicho, bueno, como pago de la deuda, pues toma, pues yo lo... Sobre las declaraciones de Ilona Verana sobre el Tribunal Supremo. Dicen que ha prevaricado sobre el asunto del podemita que pateó al policía y que ha sido expulsado. ¿Se ha sido expulsado del Congreso o se ha ido? Que Y, una por ministra... cierto, un editorial del País que hubo también que fue alucinante. Pero Que que una ministra diga esto sobre un tribunal es fuerte, gravísimo. Yo creo que yo lo digo en público ahora mismo y yo creo que me cierran esto, ¿no? es fuerte. Que lo diga un ciudadano es grave, pero que lo diga una ministra del gobierno, joder. ¿Te ha sorprendido eso o no? No te sorprende. Todos hemos pedido A mí de esta capacidad gente de no me asombro. sorprende nada. Están demoliendo desde dentro la Sí, institución. a mí no me sorprende nada. Demoliendo desde dentro. Y te digo, la justicia es un claro objetivo de esta gente. Esa es la perita. Claro objetivo. Esa es la El perita, tema de la pues, independencia judicial, el tema de que el ciudadano tenga la garantía de que va a ir a un tribunal independiente, con sus aciertos y errores, por supuesto, ¿no? Y que le pueda amparar, ese es el enemigo número uno. Ya lo hizo el señor Chávez en Venezuela y tal, conseguir que tuvieran los jueces una boina cruzada y unos tribunales populares que interpretaban la ley según conviniera, que de hecho no sé quién hizo unas interesantes declaraciones, no sé qué miembro, creo que un miembro del segundo orden del colegio, diciendo que bueno, que la ley había que interpretarla según la sensibilidad social, es una idea muy que defiende a la izquierda, según vaya conveniente. O sea, seamos de nuestra capa un sayo, según vaya conveniente. No. La ley es la garantía que tienen los ciudadanos, aun siendo una persona minoritaria, que te das cuenta que es una garantía para el ciudadano, para el individuo, no porque haya una mayoría, no. Si a ti, Carlos Hermoso, te aplastan y abusan, tú puedes recurrir a un juez a que te ampare. Eso es una maravilla. Ese es nuestro estado de libertades. Son nuestros derechos que están recogidos en la Constitución. Pero eso, esto lo pisotea. Hay un nombre, ahora, perdóname, hay un nombre que define perfectamente lo que está diciendo Carlos, se llama independencia. Eso es lo que define al Poder Judicial en España. Y esa independencia se la quieren estar recortando por todos los lados. Primeramente por la ley del Consejo, porque el Poder Judicial es un poder puro y el más alto que tiene un Estado. Además, controla a los demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que están intentando por todos los medios es sesgar ese poder alto, intentar hacerlo menos independiente, más dependiente, porque en el momento que es dependiente, el control respecto de los otros dos poderes pues es más limitado o puede ser inexistente. Es más, como bien dijo antes Carmelo, la venezualización de un país empieza por debilitar al Poder Judicial. Cuanto más débil es el Poder Judicial en un país, más dictador es ese país, porque más manos libres tiene el Poder Ejecutivo, que al fin y al cabo es lo que está pretendiendo. Diario, Sí, diario. Nosotros porque estamos... Por el caso de la señora de Galicia, que Es dice, diario, por ejemplo. el caso de lo la señora... Galicia Profunda. ¿Habéis tenido ocasión de leeros el auto de la Galicia? No lo he leído. No, Explícanos, ilústranos, Carlos. Os ilustro con toda la claridad. Se lanza, por parte creo que fue la cadena SER, el siguiente titular. Le retiran la custodia a una madre por vivir en Galicia, en la Galicia profunda. Bueno, enseguida todo el mundo, como siempre, sin ir a la fuente, pues se lía. Le había escrito, por supuesto, acosan incluso a esta persona, a esta jueza, por ese fallo y tal, de que hay que ver, de cómo se ataca el mundo rural, de cómo se le quita la cuestión a la madre por eso y tal. Tú lees la sentencia. Se trata, si queréis os lo cuento, la sentencia, el auto, porque son unas medidas cautelares. Se trata de un matrimonio, ninguno de los dos era de Marbella. Sí, el médico, ella no sé qué oficio tenía, deciden irse a vivir a Marbella. Él se saca una buena plaza allí en el hospital, tienen un niño, y a los pocos meses esta mujer decide romper la relación y sin encomendarse a Dios ni al diablo, ni por supuesto comentárselo al padre de la criatura, decide llevárselo de ahí viene el comentario, pero es un comentario complementario, a un pueblo de una parroquia de Muros perdido en Galicia y tal. Pero
Lo importante no es que se lo lleve a un sitio muy remoto, lo importante es que desplaza el lugar de residencia del niño, donde ese niño está asentado, lo desplaza a 1000 kilómetros, lo aleja de su padre, de hecho refiere el auto la sarta de insultos, de agresiones verbales y de malos tratos que le profería la madre al padre, que decía que no iba a volver a ver a su hijo, que ni se le ocurra tal, que se tenía que borrar de su vida. O sea, una serie de cosas, eran audios, que lo refiere tal. Y el argumento, digamos, complementario final, que dice que encima, porque bueno, tiene que valorar la jueza al final, dado que la residencia de uno y otro lugar está tan alejada, con quién se queda el niño. Y el argumento complementario es que dice que en Marbella hay buenos hospitales, hay buenos colegios, hay buena oferta tal, y encima el niño se ve que se queda allí. Pero no es el fundamental. Pero el lo que venden es que el fundamental es que esa mujer se lleva a su hijo por cojones, porque ella lo dice, a la otra punta de España, a alejarlo de su padre y donde el niño pues está residiendo. Y sin embargo, eso es demonizan a la jueza. Demonizan a la jueza, la acuchillan, la arrastran por el suelo. ¿Tú lees aquello? Bueno, para ser una medida, tiene 10 o 12 folios, o sea, para ser un auto de medidas cautelares, tú sabes que no se motiva tanto, de verdad, leerlo, porque dice, pobre criatura, el padre diciendo, pero vamos a ver, no vacuna al niño, la vacuna que le tocaba y tal, no lo vacuna, porque dice, no, es que yo donde vivo no puedo. Le dice, cógete un taxi, que yo te lo... Es que empatizas con el padre. Cógete un taxi que yo te lo pago. No, yo no tengo tiempo. O sea, haciéndole sufrir a 1000 kilómetros de distancia, diciendo que a su hijo pues no la atiende, que ya no tiene tal, que desaparezca de su vida. No le quiere decir a qué lugar se han ido a vivir. O sea, tuvo el padre que hacer una investigación. No le quiso decir, que ya verá, que ya le comunicaría, que igual en un par de años estaban en Madrid. O sea, un auténtico calvario. Venían de Madrid, ¿no? Eso. Habían estado viviendo en Madrid. Correcto. De todas formas... Y se habían reunido en Marbella. Está claro, y nosotros, bueno, por la formación, yo por lo menos por lo poco que conozco de mi profesión, ya hace mucho tiempo que dejé de leer sentencias por los titulares de la prensa, y además lo entiendo, es decir, la prensa parte de, entre otros principios, el de no permitamos que la verdad estropee una buena noticia. No, pero yo te digo que tengo por que los rellenar medios que lo si rebotaron, ese auto, había que es un auto, intención... como ese se puede dictar en España todos los días, 100... Pero Paco, a lo que voy, y ese que yo no destacan estoy hablando buscando solo de el que tema haya de la... un mal uso periodístico, que lo hay, sino yo digo que ha habido intención en los medios que rebotaron eso, aparte de que desde el punto de vista periodístico, deontológicamente, es auténtica basura los que lo hicieron, que había intención porque efectivamente está siempre buscando, y casos tenemos todos, vamos a hablar del asunto de la manada, por ejemplo, podemos hablar de otros miles de asuntos, donde se coge una acotación puntual y pero se va a degollar porque se quiere... Vamos Carlos, con Andalucía. No, pero vamos a ver, Paco, toda la prensa. tú sabes que con el tema, por ejemplo, y lo dice la misma ministra de Igualdad, dice que en España eso es una vergüenza. Hay una justicia heteropatriarcal que persigue a la mujer, que no la ampara por el hecho de ser mujer. Eso lo dice la ministra de Igualdad reiteradamente. La prensa, por regla general, utiliza siempre ese principio, de todos los colores y de todos los sabores. Pero que te digo y que utilizan intención, ese principio, además. suelen ser, en muchos casos, tendenciosos con todas las sentencias, pero en cualquiera de los casos. Y por volver un poco a la pregunta del tema de las declaraciones a mi juicio, son impresentables, y más viniendo de una ministra. Volviendo a lo que estábamos, ¿no? Y bueno, aquí hace ya muchos años que se estableció que había un sistema de establecer justicia, que era a través de unos jueces, que son unas personas que tienen una formación técnica, una experiencia, una formación jurídica, un conocimiento, y que no son infalibles, y que a veces fallan y que a veces no, pero es el sistema que tenemos y por tanto tenemos que respetarlo, porque es el que tenemos. Y si no nos gusta, la Constitución permite el cambio. Se propone otro sistema para impartir justicia, se aprueba y ya está, pero en tanto en cuanto no haya otro, hay que respetarlo. Y hay que respetarlo con cierta deportividad. Es decir, yo puedo decir no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, pero me parece que una ministra del Estado salga diciendo que el Tribunal Supremo es prevaricador, yo no termino de entender la posición de la Fiscalía de no iniciar acciones. Ahora, dice que se va a sumar y ya se han presentado querellas. La Fundación, no me acuerdo cómo se llama, y creo que también, no sé, Fundación Libertad, Democracia y Libertad, creo que ya han presentado querellas. Ahora se tendrá que retratar el Ministerio Fiscal, que ha dicho que él no iba a iniciar, pero que en el momento que iniciase acciones alguien, se iba a sumar. Porque por lo visto hay una mayoría de fiscales que consideraban que el tema es delictivo, con lo cual ahora se tendrá que... Es que el fiscal tiene que defender al Poder Judicial. ¿Os acordáis de una señora llamada está dentro de su función, Juana Rivas?
Sí, ¿Se Sí, acuerda alguien de claro, Juana claro, Rivas? sí, yo me Como acuerdo de Juana Juana Rivas Rivas, fue. me acuerdo El tema de perfectamente. Juana Rivas era un tema tremendo, porque se le daba a entender a la gente, y más en una materia tan delicada, y aquí estamos varios letrados, como es familia, que se lleva una sentencia. Te digo, en caso de familia casi nadie está contento, como es natural, es un tema muy personal, con lo que le cae, ¿no? Que si a ti tú no estabas de acuerdo con lo que te caía, pues tú podías no cumplirlo. A esa mujer se le dice que hace bien secuestrando a sus hijos. Vamos a ver. El sistema ¿Y la de- asesora dónde queda la asesora? el sistema que es la el autora sistema de teológica del justicia, derecho. se le cuenta a la gente, la ley y el sistema que tenemos para impartir justicia, como ha dicho Paco, a través de los jueces, es la garantía de nuestra convivencia y de nuestra libertad. A ver si nos enteramos. La ley es la garantía de nuestra libertad. Es la garantía de que tú y yo no nos vamos a matar por un asunto que tengamos económico, porque tenemos una instancia que nos va a amparar. ¿Y qué es instancia? Acertando, fallando, tú tienes una doble oportunidad, porque tenemos un sistema de doble instancia, puede usted ir a la audiencia, Como en todo. incluso a otras jurisdicciones ya con ciertas limitaciones, como sabéis. Eso es fundamental. Eso no le puede decir a la gente que de ahora en adelante no cumplas con una sentencia. Pero ¿sabes por qué? Porque si no, no podríamos vivir. Porque lo que hay que decirle, y aquí estamos muchos letrados que le habremos tenido alguna vez que dar alguna mala noticia a nuestros clientes, me decirle, muy bien, Paco, a pasar página. No vas a ser el custodio de tus hijos, pero a partir de mañana a disfrutar de tus hijos como no custodio. No, que se encuentre que puede, si le da la gana, no devolver a sus hijos. Tú imagínate lo que significa Ya, eso para la convivencia de la selva, a de todos la los selva. niveles. Sí. Pero Es que hay que ahí vivir retomo en y el hay tema, que convivir. en el tema de Juana Rivas fue además especialmente sangrante, porque ahí sí que los medios de comunicación sacaron horas Sí. y días y semanas con Juana Bueno, Rivas. vamos Juana con- Rivas se hizo Y trending hay una topic, cosa, perdón, un momento, trending topic, y y Juana hay una Rivas cosa era... todavía peor, que hay La una pena, autora esto es la pena. teleológica que es la que comete verdaderamente el crimen, que es la que le dice que lo puede hacer así, que es una tal asesora que no tiene ni titulación Que a mí me da ninguna, pena de Juana ni nada, Rivas, ¿eh? y lo que hace es que Juana la Rivas es un muñeco conduce roto. hasta cometer el delito. Juana Rivas Y es ahora un condenan muñeco roto. a la pobre mujer, o sea, a Bueno. la pobre mujer, ojo, a la mujer, a la que comete el delito, y a la autora teleológica del crimen, es decir, a la que induce, a la inductora, la dejan fuera cuando yo le veo sentado en el A mí banquillo, Juana antes que la Rivas me da otra. pena. Por O sea, supuesto, el que padre de los no niños me- también. claro, claro. Pero coger a una mujer que ha tenido una resolución en este sentido, digamos, negativa, contra sus intereses, y comerle la oreja y decirle que tal no sé cuánto, es muy fácil. Con una persona rota, al revés. Sí. El consejo que le tienes que decir es el que yo he dicho. De todas formas, Serenidad, de todas formas, Estructurado, hay de que to- vivir. Tiene que ser feliz con estas circunstancias. De todas formas, ese Y tema hay ha que tenido someterse. una deriva, ¿eh? Porque lo que se define era lo que es el síndrome de alienación parental, que quedó prohibido por parte de los psicólogos porque decía que no era una cuestión científicamente demostrada y se prohibió desde todos los colegios de psicólogos la aplicación o que los informes psicológicos se pudieran decir. Vamos es decir, con- que aquí Tenemos hay la una- vi- aquí luego hay tenemos un- la violencia vicaria, que ahora, claro, desde que lo, aquí desde que tenemos, lo aquí dijo tenemos Rocito, determinadas cuestiones nada que- más que la puede hacer el que- padre con los hijos y no la madre. Es una cosa aquí tenemos un- sorprendente. Bueno, pero Vamos con Andalucía. La encuesta que maneja internamente el Partido Socialista roza la mayoría absoluta del PP, dicen, esas encuestas internas que ellos manejan. Elecciones andaluzas. Paco, yo digo que marzo, abril. ¿Crees? Sí, no hay mucho más, ¿no? Yo en No. eso soy nefasto, porque recuerdo que la primera vez que me preguntaste, dije, creo que esto, el gobierno de Sánchez no va a durar... Sí, No, cuarto de hora. Tuve una lucidez ese día. ¿No te atreves a ese día estaba pronosticar fino. andaluza Bueno, en entiendo abril, que terminan marzo? en noviembre, Noviembre, en teoría, oficialmente- noviembre, pues sí, se oficialmente supone que no. antes de verano... Eso es un adelanto Antes de técnico, verano. ¿verdad? Eso Claro, no es ni- ¿Tú crees? Sí, ya También no tiene- marzo, Cada Yo vez creo nos que queda eso menos. no es casi ni adelantar. Eso es decir, antes de verano, después de verano, yo no le doy mucho. Yo creo que puede ocurrir sin que yo tenga ninguna información al respecto. Lo Vale. digo simplemente que me parece una celebración de elecciones natural. Nadie puede decir, oye, han adelantado. Para Antes mí, de verano sería para mí primavera no es adelanto como tal. Bien, ¿tú crees o noviembre o primavera? Yo creo que primavera. Primavera. Bueno, pues ya somos casi 3. Queda Carmelo, que tiene más información que No, nosotros. ¿no? ¿Qué va? No tengo información, solamente mi intuición, ¿no? Todo va a depender de si en estos 2 meses se puede conformar el presupuesto y se puede aprobar el presupuesto. Si se aprueba el presupuesto, seguramente será después del verano, y si no se aprueba después del verano es prácticamente agotar la legislatura, es Sí. decir, un par de meses antes de los 4 años, ¿no?
y si no se aprueba el presupuesto, probablemente, yo me inclinaría a pensar, que no tengo información ninguna, me inclinaría a pensar que sea en finales de marzo, primeros de abril. Bueno, Vox ha dicho que no va a aprobar los presupuestos, por lo tanto, si no, Vox ha dicho ya que no, o tiene el apoyo de Espada o no hay presupuesto, o sea que no. ¿Esto es Vox o PSOE? En principio Espada dijo que probablemente iba a apoyar Sí, pero ya presupuestos. está reculando. Bueno, no sé si ese recular es algo técnico o no, porque en primer lugar a Espada le interesa Sin cuanto duda. más mejor. En noviembre ya toma el poder, digamos, oficialmente, que ya está declarado oficialmente como candidato a la Junta, ya en noviembre es oficial. Particularmente considero al PP le interesa más las elecciones en marzo o abril que en noviembre, ¿no? Ahí coincidimos todos, ¿no? Sí, hombre, parece por lo que se dice en las encuestas. Mientras Espada se da a conocer y no se da a conocer. Sí, lo que dicen las encuestas, tal como está ahora, con la situación en la que se encuentra el PSOE, todavía un líder dándose a conocer, el PP es fuerte, Ciudadanos como está, pues sí, parece lógico que no sería ilógico que el PP propusiera adelantar las elecciones, ¿no? Bueno, sí, parece que el escenario en este momento es favorable. Las encuestas sí del PP sí parece que indican que Juanma Moreno va a ganar las elecciones. Queda saber cuántos votos va a necesitar o cuántos diputados para configurar el gobierno de Vox, que dicen que entrarían en el gobierno si tienen un resultado como ellos pronostican. Yo creo que se van, ¿eh? Dicen ellos a 20, yo creo que no. Yo creo que Vox se va a quedar en 13, particularmente considero, en 13, 14, 12. Entonces, en esa horquilla se va a mover. Yo creo que aquí, lo mismo que en España, se va a producir un voto útil. Va a producirse un voto útil. ¿Ese voto útil en qué va a consistir? Pues va a consistir en: estamos tan hartos de Pedro Sánchez y todos sus acompañantes, estamos tan hartos, que vamos a votar a aquel partido que tenga garantía de poder quitar a Pedro Sánchez. Y entonces va a haber una concentración de votos en torno al Partido Popular, que es el partido médula dentro del centro derecha. Y creo que va a suceder eso. Y en ese sentido, pues muchos votantes de Ciudadanos se van a ir al Partido Popular, porque Ciudadanos, recordará que yo he dicho que de aquí a 2 elecciones ha desaparecido. Sí, ahí coincidimos. Y muchos votantes de Vox van a decir que antes, votaban al Partido Popular, va a decir: oye, vamos a volver a votar al Partido Popular, que es el único que tenemos la garantía de que puede desbancar a el PSOE de Pedro Sánchez, PSOE de Pedro Sánchez, que puede desbancar a Pedro Sánchez y también a los comunistas y a los terroristas con los que ellos se manejan. Pues yo pienso también muy parecido. Yo creo que ahora mismo, por las circunstancias X, ¿no?, que ya hemos analizado muchas veces, no viene al caso otra vez, se produce una concentración de 2 bloques sin nada que los una. Entonces, la concentración del voto es un tema natural. Yo creo que además no es un momento de ponernos a pensar en familia, si uno es liberal progresista, de centro derecha, de derecha a derecha o de tal no sé cuánto, sino ir con nuestro voto, hacer todo lo posible para que esta pesadilla del Pedro Sánchez en particular y del sanchismo como conglomerado de fuerzas, por qué no decirlo, antidemocráticas que estamos soportando, salgan del poder lo antes posible y de todos los núcleos de poder que hay en nuestro país en las sucesivas elecciones. No hay cosa, creo que sería más beneficiosa para España, que primero andaluza, luego locales si son en su momento y finalmente generales, y esto pase como un periodo ominioso en la historia de España, realmente sí. La única manera de volver a ver un partido socialista socialdemócrata sería así, ¿no? Derrota de Sánchez, claro. Que apareciera un líder en el socialdemócrata. Poder es muy difícil que se regeneren los partidos en general. Evidentemente. Y que solo queda Sánchez porque ha arrasado laminado con todo. cualquier voz crítica. Yo creo que sí va a haber gente que no está en primera fila ahora mismo en el PSOE. Y a mí me gusta que sigan ahí, porque yo creo que sería bueno que en el futuro hubiera un partido socialista que ayude a construir España y no a destruirla. Entonces, yo me alegro que haya gente ahí todavía en segunda línea, porque en algún momento se tendrán que hacer con los restos de lo que quede del Partido Socialista, porque yo creo que la travesía del desierto va a ser dura, para que haya un proyecto
como lo queramos llamar, socialdemócrata, de centro izquierda, Centro-derecha, liberal, no sé. Bueno, Bueno, un partido de gobierno, izquierda liberal. un partido español y un partido que los principios básicos constitucionales y de convivencia los respete, lo que tiene que ser. Un partido de gobierno con el que se pueda contar y con la alternancia que pueda darse en algún momento, ¿no? Tú, ahora me viene a la memoria, vi los otros días unas declaraciones de Pedro Sánchez que había dicho que el PSOE nunca había abandonado España. Además, lo dijo literalmente y lo pusieron en Twitter, que lo pusieron de vuelta y media. Está O bien, sea, España es que a lo pedazos, que da a de demostrar, hecho. lo que da a demostrar, pero es que le dijeron de todo. Como un tipo que es el presidente del gobierno dice que nunca abandona España cuando pacta con terroristas, cuando pacta con independentistas, cuando está destrozando la economía. En fin, le queda mucho que pasar al Partido Socialista para poder regenerarse y volver a ser una opción fiable de voto. Hay varias preguntas por aquí, pero hombre, no podemos, si no, no tenemos programa. Pero sí, porque me interesa el túnel de San Silvestre. María Jesús, que pregunta Carmelo, ¿hay partida o no hay partida para el túnel de San Silvestre? Bueno, porque Manuela Parralo decía que sí. Sí, A ver si nos aclaramos, aclarárselo. En efecto, Manuela Parralo decía que sí. Sí. Y la senadora socialista alcaldesa de Cartaya, Pepa Bayo, decía que sí. María Luisa Fáneca decía que sí, que estaba en una partida general y demás. Y sin embargo, el gobierno dice que no hay partida. Lo mismo que decíamos nosotros, decíamos el senador Hay y yo. una partida de 5.000 euros, 6.000 euros, ¿no? ¿Has Y podido no, escuchar no, algo no, de eso? Había como para un estudio. Con eso no No, compra no. ni un Sí. suelo. Con eso no pone Sí, suelo explico. ni aquí. Con Yo cuando 5.000 leí euros. algo de 5.000 esto, creo que euros, eran de 6.000 euros y entendí, digo, bueno, eso para hacer un estudio de, no sé. Claro. Ni un estudio. Con 5.000 euros no hace ni un estudio de Una esa manera. cerveza para los arquitectos. Pero no es que no es. Es que yo recuerdo que también aquí salió la cuestión esta y yo decía, mira, yo me he leído el presupuesto, no todo el presupuesto, pero sí en lo que se refiere a la provincia de Huelva, por activa, por pasiva, genérico, un presupuesto de forma genérica y demás, y yo no he visto lo del túnel de San Silvestre. Y así lo dije en una rueda de prensa públicamente. Y salía la subdelegada del gobierno, salía la senadora, salía un montón de socialistas diciendo que sí, que estaba en una partida genérica. Pues es mentira. Es mentira. Incluso en una contestación del gobierno dice que es mentira, que no hay partida presupuestaria. Bueno, ahora habría que decirle, subdelegada del gobierno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No solamente lo han dicho en una contestación del propio gobierno, sino que ha venido ahora hace unos días y le ha dicho, no, mira, es que vamos a intentar a ver si podemos Marea para el la año perdí, que viene. Marea no sé la qué. perdí, Hombre, y al ya final está nada, bien, de engaño. ya está bien. Pero ¿cuál es el problema del túnel de San Silvestre? El problema no del es de túnel- este año, Carmelo. Sí. Es con gobiernos del PP, con gobiernos del PSOE, una obra que a mí me parece absolutamente esencial en la provincia de Huelva. esencial. Y además no estamos Es lo más hablando de la importante. obra de... Es que vale lo que valen 2 metros de ave. Quiero decir, que la obra, por lo menos los presupuestos para realizar el túnel ese paralelo con el doble de capacidad, no era una obra que estuviéramos hablando de miles de No, millones, no, ni para de nada. cientos de No, millones. Que eran 60 millones 60 y algo 60 millones. millones de euros. 60 y Quiero algo decir, millones. En una obra pública de ese calibre, una obra que afecta a 350.000 personas de la provincia de Huelva, que puede dar riqueza, ya no solamente el tema de salud y de el agua de consumo de personas, el tema de riqueza de la cantidad de explotaciones agrícolas que necesitan ese agua, solucionar el problema también del tema de los pozos de Doñana que Sí. se están cogiendo Mira. agua. Quiero decir, una obra tan absolutamente esencial y que lleve 20 y tantos La años 12 parada. Mira, es una obra 20 y esencial. tantos. Es que no lo entiendo. No, es no una se obra, entiende. es una obra esencial por lo siguiente, por lo que te voy a decir. El túnel de San Silvestre tiene una capacidad. Sí, sí. Bueno, y esa 4 metros de capacidad, diámetro. por ahí es por donde pasa toda el agua que viene prácticamente a la mitad de la provincia, incluyendo la Huelva capital. Esa capacidad ya está colmatándose. Ya Tiene está. un agujero y está prácticamente colmatándose. Estás 24/7, como decía. Sí. Trabaja 24 horas, 7 días a la semana. Es decir, Exactamente. antes funcionaba 8 horas. Conforme se ha ido 16 ya es demandando... todo. No se puede parar, por eso hay que hacer un paralelo. Conforme se ha ido demandando agua, Sí. conforme se ha ido demandando, el túnel ha Claro, ido claro, ya está a tope. creciendo. Ahora mismo está prácticamente a tope, queda muy poquito. Pero en el supuesto
en el supuesto de que hubiera alguna dificultad en ese túnel, que tiene unos pocos de kilómetros, en el supuesto de que hubiera una dificultad, no se puede permitir parar el túnel durante 7 días. No se puede permitir. No se puede permitir. ¿Por qué? Porque se quedaría sin agua los cultivos. Se quedaría sin agua para beber todos los ciudadanos de la mitad de la provincia. Se quedaría sin agua los hoteles y todo el sistema de turismo que hay en la costa de Huelva. Sí, es una obra esencial, si eso no lo discute nadie. Se quedaría sin agua para la industria. Es decir, es tan esencial de que el túnel de San Silvestre, poder protegerlo y estar garantizado, que si no es así, esta provincia, la mitad de la provincia, de la mitad para arriba tiene otro sistema de abastecimiento, la mitad de la provincia sería una catástrofe. Completamente sería de acuerdo. una catástrofe. Carmelo, lo que yo te digo es que no es un problema de este año, ni del año pasado, ni de hace 5. Sí, pero que mira, llevamos 20 y tantos años con ese problema. Sí, pero y nadie le mete mano. Pero escúchame, yo por favor, no termino de entender. Escúchame lo que yo te vaya diciendo. Es tan esencial que sería una catástrofe. Y hace unos años, fue en el 18, creo recordar. En el 18 se aprobó una ley. Se aprobó prácticamente por unanimidad esa ley, que es la ley del trasvase. La ley del trasvase de agua al condado. Hubo una resolución de 4,9 hectómetros cúbicos al condado para regar, pero lo que verdaderamente se necesitaba allí era 20 hectómetros cúbicos. Y ha habido una ley donde se permitía efectuar un trasvase de 19, y pico hectómetros cúbicos. Y en esa ley se declaraba de interés general una serie de obras para que el agua corriese desde el túnel de San Silvestre y llegase hasta el condado. Se declaraba de interés general una serie de obras. La primera que había que abordar era el túnel de San Silvestre. Estamos hablando 18, 19, 20 y 21. 4 años y no han hecho nada. A raíz de la aprobación de esa ley, nosotros empezamos a decir, bueno, vamos a meterle mano. El Estado tiene que hacer algo y desarrollar todas las leyes. La primera, el túnel de San Silvestre. La segunda, la recreación de los canales para que el agua pueda llegar hasta ahí, hasta llegar hasta el condado. Pues si en la primera estamos como estamos, imagínate el resto. Y la primera es fundamental por lo que te he dicho. Hay un problema en el túnel y se acabó. Sí, y el problema es que el túnel, además, la obra creo que tarda 2 años, 3 años. A lo que nos ha preguntado. Desde que se empiece a hacer esto, claro, o sea, que esto, y a lo que nos ha preguntado, 3 o 4 años no vamos a tener. Sí. Y a lo que nos ha preguntado, escuchábamos por ahí a la subdelegada, a los diputados, a los senadores del PSOE diciendo, sí, están los presupuestos del año 2021. Y yo decía, pues yo no lo he visto, no está, yo no lo he visto, no está. Pues ahora el propio gobierno ha dicho que es verdad que no estaba. Hasta el propio gobierno ha dicho que es verdad que no estaba. Y se lo ha dicho a la plataforma del túnel de San Silvestre y demás, hace un par de días, que vinieron un señor del gobierno. Y ojo, no solamente no está en los presupuestos del año 2021, sino que tampoco aparece en el anteproyecto, en el proyecto ya de presupuestos generales del Estado para el 2022. Tampoco aparece. Y no me extrañaría nada que después de estas palabras que yo estoy diciendo, saliese otra vez la delegada, saliese Pepa Bayo, saliese Fáneca o cualquiera de los diputados y diga, sí, está en una partida genérica que está allí y demás. Mentira. Hago un llamamiento si alguien del Partido Socialista o diputado, o senador o senadora quiere venir el próximo jueves y me responde esa pregunta. ¿Hay o no partida presupuestaria para el túnel de San Silvestre? Y que venga con documentos y nos lo demuestren, que estáis invitados. O sea, más claro no puedo ser. Y haciéndole un pequeño homenaje a Rafael. Rafael Segovia. Rafael Segovia, la última vez que estuvo aquí,
los ciudadanos hay veces que no entendemos determinadas cosas, ¿no? Él tenía la experiencia, ¿no? Pero hablaba, recuerdo con el tema del proyecto CEUS, ¿no? Que decía, joder, pero es que un proyecto de CEUS no se puede ir por ese dinero, ¿no? Y entonces, no, es que las trabas son de carácter administrativo porque tiene que autorizar y no sé cuánto. A mí me pasa algo parecido con lo del túnel de San Silvestre. Que yo insisto, entiendo la responsabilidad del Partido Socialista en los últimos años, pero creo que el tema viene de antes. Y no se entiende como una obra de ese calibre, ni la Junta de Andalucía, ni la provincia de Huelva, ni nadie se echa adelante una obra que es esencial para la vida de las personas, porque si Dios no lo quisiese, hay mañana un problema en el túnel de San Silvestre, y como tú bien dices, o sea, es que hay un colapso importante, un problema muy grave en la provincia que afecta a 350.000 personas, toda la parte que vive en esa zona, todas las personas que viven en esa zona. Entonces, no entiendo cómo no se puede hacer una obra de 60 millones de euros. No lo termino de entender. Y Rafael diría... Porque la haga la Junta. Que salga, que la haga que la quien Junta. sea. No, porque mira, la cuestión de competencia. Sea, sí, yo que sé sea que el Ayuntamiento de sé Palo, que que esto lo no haga. es fácil. Que lo haga el Ayuntamiento de Palo. Un detalle. Sí, sería un detalle. Mira, te digo, esa es una obra que está declarada de interés general del Estado. Por lo tanto, el competente para hacerlo es el Estado. El competente para hacerlo es el Estado. Si yo quisiera hacerlo, el Ayuntamiento de Palo quisiera hacerlo, no la puede hacer, porque el competente es el Estado. Y la Junta de Andalucía se ha dirigido al Ministerio, se ha dirigido al Gobierno para ver la necesidad de que eso salga adelante y demás. Y el Estado le ha dicho, en plan, quieto parado, que esto es competencia mía. Eso lo ha dicho. Me consta que es así. Eso lo ha dicho. Pues es incomprensible. Y estamos hablando de esto en el día en el que la encuesta de población activa señala a la provincia de Huelva como la que tiene mayor tasa de paro de toda España. Mira que hay provincias en España, 54 si no me equivoco, ¿no? Bueno, pues Huelva, la que más paro tiene. O sea, todo se va uniendo. Y el problema es de dinero, Paco. Pregunta, ¿pero dónde está el problema? El problema es poner 60 millones sobre la mesa y se hacen las obras. Pero al final, pero en vamos a este ver. caso, no es un problema tanto de dinero ponerlo como en los de presupuestos, organización. una partida No lo sé, si presupuestaria. realmente el Estado no puede hacerla o no quiere hacerla o tiene otras prioridades. Tiene otras prioridades por Tiene el otras norte. prioridades, las que sea. Claro. Las prioridades mientras son tanto, prioridades. yo me estoy jugando la Claro. vida de que si Claro. mañana hay un derrumbe o Está- hay algún sí, problema Paco, donde está el hay túnel y guerra el túnel se y- bloquea y no Ah, dejas agua. sí, y de ahí- claro. El problema Es es que una tiene cosa que que pagar no la se factura a los catalanes y a los vascos. Ese es el eso gran es. problema. Pero, y yo Ese es el podría problema que entender tiene. y los mira, oye, el asesores. tema de la Abejo es una inversión de miles de millones de euros. Oye, pues vale. 1.200 millones de euros. Pero una inversión de 60 millones, de 58 millones de euros, Fundamental, además. fundamental. Estamos- Mira, y además te voy a dar otro O sea, dato. es que no se entiende. Esto, una A persona... ver, nosotros no en mi contribuimos caso, porque no una persona tenemos normal derecho a y corriente, recibir también que está ajena infraestructura. a las políticas, no termina de entenderlo. Y además te voy a dar otro dato. Vamos a ver. Nosotros uno hemos de los denunciado caballeros de que los presupuestos del año 2022 apenas viene nada para la provincia de Huelva. 19 millones de euros para la provincia de Huelva, cuando bueno, se necesita muchísimo más, ¿no? Y lo peor de todo, ¿sabe qué es? Que del presupuesto del año 2021 y del presupuesto del año 2020, pues no se ejecuta. Y cuando no se ejecuta, en realidad lo que se ha invertido es nada y menos, como dicen en mi pueblo, nada y menos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, como te voy a poner un ejemplo claro, obra del archivo provincial, año 2021, 2 millones de euros. No se ha ejecutado. No se ha ejecutado. ¿No se ha ejecutado porque no ha venido el dinero o porque no había dinero? No, el dinero está ahí. No se ha ejecutado porque la obra no se ha hecho. No se ha gastado. La obra no se está haciendo la obra, que yo está parado y la obra no se ha hecho. No se ha ejecutado. Los 2 millones de euros, estamos ya a final de año, se pierde. ¿Y quién es el responsable de que no se ejecuten? Pues el gobierno. No. Bueno, pero no sé, alguien tendrá que estar aquí en Huelva, no sé. Aquí en Huelva no. El gobierno. El gobierno. A veces hay partidas presupuestarias que es verdad que son tan ridículas que no da lugar a hacer absolutamente nada. Nada, sí es nada. Bueno, pero esta Es por partida que yo decir, te lo he estoy hablando, mencionado. 2 millones de euros se pueden hacer cosas. sí, vamos, que no ocurren todos los días. es una Es así. partida importante. 2 millones de euros. No se ha ejecutado. Cuando llega final de año, esa partida de 2 millones de euros que no se ha ejecutado, se pierde. Y en el presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2022, aparece 2 millones de euros. Es decir, lo mismo que no se ha ejecutado en el año Realmente ni los 21, intereses. lo pone en el año 22.
¿Quiere decir esto que para el año 2021 nosotros al principio de año dijimos, pues va a venir para Huelva no sé cuánto, 3, 5, 10 millones? ¿Mentira? ¿Por qué? Porque después no se ejecuta y es como si no hubiera venido nada. Y ahora una pregunta ya ¿Ah, sí? de principiante. En este caso, los diputados del partido que está gobernando nos recuerdan y dicen, oye, para mi tierra, que tenemos 2 millones ahí para el ¿Tú tema... crees que se lo va a decir a Pedro Sánchez? He hecho una pregunta de principiante. He adelantado que era una pregunta de principiante. Es una pregunta de principiante, no, es retórica. He adelantado exactamente, era una pregunta un poco retórica, ¿no? ¿Tú crees que Hombre, pues digo yo. ¿qué le va a decir a Pedro Sánchez? ¿Y de Huelva qué? Presidente, Pues, los por 2 millones favor. que tenemos ahí para el tema del archivo, hombre, vamos a ver si lo movemos. Digo yo, no sé. Bueno, Pues nada, eso es lo que hay. Huelva, el alcalde que parece ser que el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que no se va a presentar a las elecciones. Bueno, no lo quieren presentar. O va a cumplir su palabra cuando dijo voy a estar 8 años y me retiro. O la guerra interna que hay en el partido entre los sanchistas y ahora no son susanistas. ¿Quedan no, otros? Es que pero es que han cambiado el nombre. ¿Ahora cómo se llama? Izquierda Socialista. Pero bueno, para identificarlo, izquierda son De los, los que no son los socialistas. antiguos, no, debía que estar. espérate, son los antiguos susanistas. No, ya no tiene sentido decir susanista. Susana ya ha muerto, políticamente hablando, me refiero. Entonces, ahora son los que estaban con Susana son Izquierda Socialista. ¿Te lo crees o no te lo crees? ¿Y quién puede ser la candidata por el PSOE? ¿A quién le ha tirado Bueno, los se ha tejos? escuchado por ahí a La una rectora. persona, una mujer vinculada a la universidad. La ¿cómo has dicho rectora. Ujú. ¿Aceptará o no aceptará? tú? Yo creo que sí. ¿Acepta? Sí, lo he dicho sin pensar. Yo lo publiqué hace casi 5 meses también. 5 meses. Carlos, ¿quién va a ser el candidato por el PSOE? No lo sé. Ni idea. No lo sé si este hombre... Lo de la palabra, bueno, tú sabes que esa palabra luego muchas veces cambia, ¿no? En función de las circunstancias y demás, pero es verdad que Me lo ha parece pedido el partido, todo un el mundo hombre me lo ha pedido, políticamente tal. ahora en su mismo partido debilitado, ¿no? Sí, está debilitado. Es que ha perdido dos batallas importantes, Gaby. Perdió la batalla de la Diputación, que él la apoyó a Ezequiel, que iba a ser candidato a la presidencia de la Diputación, la pierde. Y también las primarias en el PSOE, Juan Espada, Susana, aunque una vez Gaby tenía un pie en la casa de Espada y otro pie en la... Y claro, no se definió, pero siempre ha sido susanista, no se ha declarado susanista, entonces ha perdido 2 batallas importantes en el partido. Y quien pierde 2 batallas en un partido, normalmente está No se le muerto. ocurre de todas maneras que un alcalde, digamos, Bueno, ya por... en no el es- ejercicio de su cargo se retire de motu propio. Sí, y aparte, bueno, yo creo que le ha hecho un daño terrible el caos que ha ocasionado en el Recreativo. Luego de haber puesto 20 millones de dinero público, llevar el equipo a 5ª división, eso es un lastre que lo va a tener ahí siempre. Se ha pasado a la historia como el peor dirigente que ha tenido el Recre. Y dice, bueno, es que yo no gestionaba. Pero va a llegar a las elecciones Sí. con 2 ascensos. Bueno, hay que verlo. Hay que verlo. Que lo consiga. Ojalá. La gente prefiere Ojalá estar, sea así. La gente prefiere estar en cuarta ganando. Pues yo no, mira, Hombre, que en primera no sé, pero porque vamos, que en anda- segunda palmando, ¿eh? Que anda que los... Tiene un efecto. Que Te vas eso, a tu casa contento. que eso de tomar el Recreativo suena tan mal. Suena más. Bueno, pues estos señores han sido, tanto él como Pepe Fernández, han sido los 2 políticos que han dirigido horriblemente al Recre en los últimos 5 años. Luego de haber sacado 20 millones de dinero público, lo han llevado a 5ª división. Esto es un lastre que tienen los 2 también. Pero si no han sido capaces de gobernar un club como el Lo de Recreativo, la con mezcla dinero de público. políticos y deporte Claro. no suele acabar la Sí, pero cosa esto también bien. el abandono de la ciudad, una ciudad sucia, es que tiene todo en No, contra. no, sí. Ahora mismo tiene Gaby Cruz, tiene ahora mismo todo en contra. O sea, no puede vender nada. Ahora se presenta Gaby en unas elecciones, ¿qué puede vender al ciudadano? Es que no hay nada que vender. No. No hay nada. No, pues mira, en los últimos 8 años he hecho esto, no he hecho absolutamente nada. Por eso lo tiene todo en contra. Justificarse con la pandemia y decir que, claro, contar no ha podido llevar a cabo, yo qué sé. Y Algo por, sí tendrá que y defender, por el PP pero yo la sigo. pandemia va a ser Por el Partido el Popular bote yo de sigo. salvación de Por el todo. Partido Popular, Pues apuestas. no le va a preguntar a Carmelo si Sí, va claro, a le voy a presentarse preguntar, por lo que pasa Huelva. es que no me va a responder. No me va a responder. No, pero que tú quieres que se presente por Huelva. Siempre le No, dices ya tú, no va a "Coño, ser. preséntate Ya. por Huelva". Por mí sí, pero no creo que quiera. Ah, no. No creo, ¿verdad? No sé, yo le voy a Él preguntar. siempre dice que no, tú siempre le preguntas y él siempre dice que no. Ahora le voy a preguntar para terminar.
Pero tiene que contar con monosílabos, ¿sí o no? ¿Te atreves o no? Carmelo, ¿Me atrevo a qué? ¿te atreves a responder con monosílabos sin darme capotazo? ¿No? Depende de lo que me pregunte. Sí, bueno, te lo pregunto. ¿Te gustaría ser candidato a la alcaldía de Huelva? Vamos a ver. No, ya está, ya no vale. Ya sacó el capote. Vamos a ver, Ha hecho como David de Miranda en es palos, que ahí sí, con los 6 toros. no, Ha hombre, pegado. es que eso es una pregunta tan grande y tan fundamental y demás que no se puede responder con, Vale. con un monosílabo, ¿no? Venga. Yo estoy bien de candidato en la alcaldía de Palos. Si así me eligen los militantes de Palos de la Frontera como candidatos. Aquí hay gente, en Huelva, hay gente buena, importante, con preparación para la candidatura y la lista de Huelva. Hay gente importante. Bueno. Yo creo que se va a conformar una buena lista en Huelva. Yo estoy convencido de ello. Bueno, te lo voy a preguntar de otra manera. Tú que eres un hombre fuerte dentro del partido, Yo que va, no soy ¿No? fuerte, yo soy más débil. ¿Que qué? ¿sí? Y si te pregunta, Carmelo, ¿tú consideras que Pilar Miranda podría ser una buena candidata? ¿Tú qué Mira, responderías? Por supuesto que sí, que Pilar Miranda puede ser una buena candidata y otras muchísimas personas que hay dentro del partido aquí en Huelva que pueden ser buenos candidatos. Jaime Pérez, por ejemplo. También puede ser un buen candidato, también puede ser. ¿Tú a quién ves, Enrique? A pilares. Pilar Marín, Pilar Miranda. Hay pilares, ¿no? El PP tiene pilares. O sea que puedes coger cualquiera de ellas, buena. Siquiera ha puesto que va a ser Pilar Miranda, sí o Hombre, sí. verás. Una apuesta Verás, mira. que yo igual te voy a me decir una equivoco, cosa. pero podría ser. Pilar Marín Sí. está andando por el desierto con el Partido Popular, con 3 concejales más, o con 4, son 4 concejales, y está haciendo un buen trabajo. Y ha cogido un Partido Popular local desmembrado. Y ahí lo tiene, que localmente está haciendo una labor magnífica. Se ve en las redes sociales, se ve en la prensa. Tiene a la otra Pilar que está haciendo una labor magnífica en el puerto. Es decir, que tanto una como otra podría ser una magnífica candidata. A mí me da igual. Se llama la de igual. Quien salga la voy a votar. Tú sabes que no es igual. Tú Yo no sabes- oculto mi voto tampoco. Tú sabes O sea que no es igual, ¿Por qué? por muchas razones. Tú preguntas, pero ahora, ¿por qué no son igual? Vamos a ver, porque Pilar tiene un vínculo Pilar Miranda tiene un vínculo con la ciudad desde hace muchísimos años, ha ayudado muchísimo a las asociaciones, Sí. se conoce Huelva como la palma de la mano en ese ámbito de las asociaciones, en relacionarse con el ciudadano de a pie. Pilar Marín, lleva así también ya para 3 años, o más de 3 años, lleva así también haciendo lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que no tiene posición de poder, sino que está de oposición. Y ella, yo creo que está haciendo una buena labor. Pero, Enrique, se vende mejor una labor como la que ha hecho Pilar Miranda en el puerto, que ha sido brutal, bestial. Tú presentas a una candidata con el aval de la gestión que ha hecho en el puerto, eso Hombre, eso no, sí, ayuda. claro, sí tiene mejor Por eso, a eso me tiene refiero. A eso me refiero. En 2023 tenemos alcaldesa. Yo creo que sí. ¿Sí? Vale, vale. ¿Hemos tenido Yo creo que sí. alcaldesa ¿Alguna vez en Huelva, no? Yo creo que sí. No hemos tenido alcaldesa no, nunca, no, ¿no? No, yo nunca, recuerdo, nunca ha habido alcalde. Y por Ciudadanos, le pregunto a un ex de Ciudadanos, Por Ciudadanos. Willy o María Ponce, ¿quién va a ser el candidato? Yo no tengo Ni ni idea. idea, tampoco. Yo ya estoy fuera de esa formación, donde pasé unos años muy bonitos y muy emocionantes. Y bueno, yo que con su pan se lo coman, que ellos vean lo que hacen con su candidato y con Venga, su, mójate, venga. y con su iniciativa. Venga, hombre. No, venga, porque- échale para adelante, échalo Como órdago. ciudadano, como ciudadano. Ya, échalo órdago, Que hombre. yo- Ciudadano no es ciudadano. Yo solamente le voy a dar un consejo a Ciudadanos, si me lo permite. Yo creo que lo he dicho ya 200.000 veces, pero lo voy a decir otra vez. ¿Quién es el máximo responsable? Para mirarle a la cámara y decirlo. Creo que en teoría María Ponce. María Ponce. Creo que es la secretaria de organización, creo, ¿no? Vamos, no lo sé. No, pero Creo ella que no fue quien eligió al anterior candidato, al No, alcalde de Huelva. No, hablo del actual. Sí, sí, actual vale, vale. secretario de organización creo que es María Ponce. Bueno, solamente digo que quien vaya a elegir el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Huelva, que no sea el mismo señor o señora que eligió al anterior candidato a la alcaldía de Huelva, porque vaya metedura de pata, vaya patinazo que pegó. Así que espero que no sea el mismo señor que dijo, bueno, pues Néstor va a ser el candidato por Huelva, porque menos vista que niebla, como se suele decir, por aquello de la muralla. Enrique, ¿alguna cosita más que estamos ya fuera de tiempo? Ya nada, solamente... Candidato de Vox.
Allá te No, puedo- ¿quién va a ser? no. ¿Quién va a ser? Venceslao, no, me- Venceslao, Venceslao. Eso está ya hecho, pues vence, hombre. Es Venceslao, seguro. Venceslao. Venceslao, sí. Bueno, Paco, muchas gracias. A ti. Y Siempre. Carlos, seguir trabajando. Un placer estar aquí, venir de vez en cuando a hablar de otras cosas que no sean Derecho. las leyes, el derecho, los procedimientos y demás. ¿eh? Es un descanso siempre. Y echamos un rato muy bueno. Sobre lo que quién ha hablado de archivo. Tú has hablado de archivo, ¿no, Carmelo? Sí. El archivo estaba presupuestado a 3 años y han anunciado obra antes de que finalice el año. Habrá que ver, lo dice por aquí. Bueno, lo del Puerto del Palo termino porque has hablado antes de visitas. ¿Hay unas visitas guiadas? Hay ¿Cómo, visitas cómo se guiadas tramita eso? Porque los eso sábados. es digno de ver. Sí, a través de quienes son los que guían, Sí. son los arqueólogos de la Universidad de Huelva, que son los que han estado llevando los trabajos de prospecciones arqueológicas. Y quien financia esa actividad es la Fundación CEPSA. Ajá. Todos los sábados, o cada sábado, hay un programa donde se puede uno apuntar y cada sábado creo que la visita son de 150 personas. Este sábado me parece que es a las 10 o las 11 de la mañana, no estoy seguro, habrá otra de las visitas de 150 personas y que va a explicarle todo y cada uno de los restos que allí hay, cómo estaba el antiguo puerto de Palo, cuál es la perspectiva de cara a futuro de recreación de ese puerto histórico de Palo. Carmelo, y los restos, para las personas que no lo hayan visto, son muchas, que nos ven desde cualquier parte del mundo. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Qué es lo que se han Pues encontrado? allí se han encontrado lo que es la alota. La alota es pues una edificación que está en los cimientos a una altura de aproximadamente 1 metro. Una edificación donde se hacían las transacciones comerciales con el puerto. Es decir, había una zona para pernoctar y había una zona de una especie de taberna y allí es donde se hacían las transacciones comerciales. Se han encontrado los restos de hornos, un conjunto de hornos Sí. de cerámica, de pan, de un ladrillo, de un montón de cosas, que es de los más importantes que hay prácticamente en toda España, porque en parte de España se han encontrado 1, 2 o 3 hornos. Allí hay un número de hornos tan grande, tan extenso y algunos tan amplios que han catalogado los arqueólogos de la Diputación que es uno de los más importantes restos que puede haber en toda España. Y luego se están haciendo ya los proyectos están hechos y están aprobados. Se están haciendo ya las primeras obras de esos 6 proyectos que tenemos, las primeras obras que van a recuperar el antiguo puerto histórico de Palos, de donde salieron las carabelas. Y el culmen de todos los proyectos será una lámina de agua donde se recree en el agua los barcos, como si estuviese en funcionamiento el puerto. Y nosotros queremos que esté allí también las 3 carabelas. ¿Habría que dragar mucho para traer las carabelas que están ahora mismo en la Rábida? No se trata de traer las carabelas de la Rábida a Palo, se trata de unas nuevas carabelas hechas ex profeso para el puerto histórico de Palo. Ah, bueno, eso no lo sabía. Sí, Joder. es que las carabelas de la Rábida cuestan mucho dinero el mantenimiento. Y claro, vamos a procurar que cuando hacemos la inversión de la construcción de las carabelas, que luego el mantenimiento no cueste tanto dinero. ¿Pero el mantenimiento lo mantiene el ayuntamiento? El ayuntamiento de Palo. Ah, yo pensaba que era Diputación que mantenía las carabelas. No. En la Rábida es la Diputación. sí. La que yo de pretendo Palos. va a ser el ayuntamiento de Palo. Está bonito. Muy bien, pues va a haber una competencia entre carabelas. No. La que está en el No, sitio y las que sí, no. O sea, Un poquito de aquí hay confusión, una- porque llega allí y diga, entonces, Aquí hay eran una cosa 6. aquí hay una cosa clara, para no ir a un error histórico, y es que las carabelas que están en la Rábida, ese no es el sitio de donde salieron las carabelas. Por eso no le llaman el puerto de Palo. Si no lo hubieran llamado el puerto de Palo, le están llamando el muelle de las carabelas, Sí. ni siquiera puerto, Sí, siquiera. cierto. Ahí no fue donde salieron las carabelas. Ahí no estuvo las carabelas. Lo que pasa es que las carabelas que se quitaron de la exposición universal, había que traerla de momento, y se hizo la pequeña obra que está ahí y se instaló allí. Pero ese no es el sitio. real, que es más cerca de Palos, obviamente. Cerca de Palo,
donde hemos descubierto el antiguo puerto de Palos, Cerca de la iglesia. cerca de la fontanilla y al lado de la iglesia. Sí, tiene todo sentido, ¿no? Mira, la fontanilla donde se pillaba el agua y tal. Sí, porque allí estaba Claro. el puerto de Palos. Mira, te voy a contar una anécdota, que creo que lo he contado también. Cuando se inauguró el muelle de las Carabelas, estaba de alcaldesa Pilar Pugá y yo estaba de primer teniente de alcalde, por tanto hace ya 20 y tantos, cerca de 30 años. Yo no asistí a la inauguración, siendo el primer teniente alcalde. Me negué a asistir a la inauguración porque yo pensé, y así lo dije y lo manifesté, que era un error histórico poner las carabelas ahí, que donde se tenía que haber puesto era en la fontanilla, cerca de la fontanilla y demás. Físicamente era imposible en aquel momento y demás, y lo considero, bueno, pero yo en señal de protesta no acudí a la inauguración. Bueno, luego, lógicamente, sí he ido y he enseñado el muelle de las carabelas porque merece la pena ver las carabelas y todo lo demás, ¿no? Una anécdota, nada más. Tampoco he hecho mucho alarde. Si Dios quiere, podrás Joder, ¿qué inaugurar curioso? No sabía. Si Dios quiere. aquellas carabelas. Exactamente, si Dios quiere, podremos inaugurar el puerto histórico de Palos con las carabelas ya en el sitio adecuado. Que corresponde. Una pregunta que, bueno, entiendo, ¿qué presupuesto tienen las obras de construcción del puerto? Ahora Imagino mismo. que será público, ¿no? Sí, sí, no. Ahora mismo, te he comentado antes que hay 6 proyectos. El otro día lo vi en televisión, un reportaje 6 bonito proyectos sobre individualizados cada las uno. visitas. Individualizados cada uno. Ahora mismo se está licitando, no sé si habrá terminado el plazo o no, se está licitando uno de los primeros proyectos, que es la ladera, la conformación, aseguramiento y demás de la ladera. Y está, la licitación ha salido por, creo que son 800.000, entre 600 y 800.000 euros, no sé la cifra exacta, ¿no? Y cada uno de los proyectos pues tiene una cosa muy concreta y una cantidad muy concreta. En total se elevan, en los 5 primeros, se elevan a más de 5 millones de euros. Y el más importante, es el sexto, el que todavía se está trabajando en ello, es la lámina de agua y dónde va a estar el puerto, que no sé la cantidad que puede tener. Sea como fuere, y sea las cantidades que fuere, para Palos de la Frontera es fundamental que se recupere el puerto histórico de Palos. Y Palos de la Frontera, si nadie viene a poner un solo euro encima de la mesa, Palos de la Frontera pondrá el dinero que haga falta para tener el puerto histórico de Palos. Porque creo que es un signo de identidad de nuestro pueblo y además puede ser un punto de reclamo turístico de primer orden. Sí. Y en eso estamos trabajando, no solamente en el puerto, sino en todos los aledaños y en muchos sitios. Puede ser un reclamo turístico importante para nuestro municipio. Y el lugar exacto de la mayor gesta ha habido en la humanidad, como fue la hispanidad. De todas formas, yo estoy con Carlos un poquito que eso había que aclararlo, ¿eh? Lo de las 6 carabelas no va a quedar bien. Perdona, no. Lo de las 6 carabelas no va a quedar bien. Lo de las 6 carabelas. Eso hay que aclararlo. Yo estoy con Carlos en que cuando venga alguien de fuera aquí y vea y diga, pero esto que No, este digo el que pueblo la tal, esto, lo competencia, otro, pero sí. yo creo Pero, coño, que la poner gente competencia preferirá a 4 kilómetros. Es que la gente preferirá el sitio Claro. a una reproducción en un lugar. Yo por lo menos, además, que hombre, yo estoy muchas veces allí, voy a las carabelas porque es una visita muy propia para los niños, incluso a veces el Día de la Hispanidad y tal. Y es cierto que a uno echan falta decir, yo quiero saber cuál fue el horizonte, ¿no? Que estos valientes compatriotas no salidos de esta tierra, bueno. el horizonte que vieron cuando partieron, eso, si no es allí, es que no es lo mismo, para mí es fundamental. O sea, que vieron, obviamente no vieron el puente, ni vieron el monumento a Colón, pero entenderme, ¿no? Esa gesta de dónde partió, yo creo que no es casual. O sea, ya sean más bonitas unas que otras carabelas y tal, para mí el sitio se lleva la tostada seguro. En mi opinión, creo que Sin es. duda, sí. El sitio histórico. Bueno, lo dicho. Carmela, muchísimas gracias. Hay congreso la próxima semana. Sí, la próxima semana. Concretamente, el miércoles y el jueves tenemos pleno para la enmienda a la totalidad de los presupuestos. Sí. Primero hay una enmienda a la totalidad y si se aprueba la enmienda, se devuelve los presupuestos y lo tiene que rehacer el gobierno. Pero si no se aprueba, que será lo más probable, que no se aprueba, empieza ya la tramitación para las enmiendas a los articulados del presupuesto, que ya nosotros tenemos conformada una serie de enmiendas para la provincia de Huelva, la tenemos conformada en aquellos ¿Y nos puede adelantar algo? y aquellos proyectos importantes. Pues mira, los proyectos importantes,
como por ejemplo el túnel de San Silvestre, que hemos presentado una enmienda, Una y enmienda. espero que el partido... Bueno, igual te la diga, apruebas, oye, ¿no? Oye, esperemos, sería Oye. para tirar cohetes y para abrir una botella de champán. ¿Y has puesto cantidad? ¿Has puesto cantidad también? Sí, he puesto cantidad. He puesto 10 millones de euros para este año. 10 millones de euros para el año 2022, Sí. me refiero. Muy bien, pues a ver si ojalá, 2022. ojalá lo aprueben. 2022. Sí, son 2022, el año que viene, presupuestos sí. para empezar Sí, 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 dentro claro, de sí, los Sí, meses. sí. Perfecto, ojalá lo aprueben. Ojalá lo aprueben. Ojalá. Bueno, Enrique, El sábado jura de bandera con la Guardia Real en la Alameda Sunday. Ujú. Sería impresionante verlo. Yo Cre- iría, voy a ir. Creo que no va, creo que no va a ser en la Alameda Sunday por el tema Por de la el tema lluvia. que viene. Probablemente sea En la Avenida Andalucía. donde está la Las Avenida carpas. Andalucía, las carpas. ¿eh? sí, ha dado creo, agua. ¿eh? Ha dado agua para el viernes y para el sábado. Bueno, lo dicho, Carlos, muchísimas gracias. Y Encantado, Paco, un placer. igual. Venga. Y Javi González, que se encargó de la asistencia técnica el jueves. Si no tenéis otra cosa más importante que hacer, os espero aquí en Antena Huelva Radio y en Canal Luz Televisión.